Suscríbete a La Panterita. Y el Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, el saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, arrancamos el Cardinal Deportivo, el tema sorteo de la Copa Libertadores de América. ¿Qué expectativa? También la Sudamericana, si bien es cierto Guaraní, no va a conocer a su rival todavía. Porque viste que hay enfrentamientos ahora de claro, el que viene de la Libertadores y juega contra el de la Sudamericana. Uno de los dos equipos que le puede tocar. Claro, pero sí, uno pero de los vamos a equipos, tener claro. Estaba viendo recién que la serie donde va a salir el rival. una cuenta de River salió que era Olimpia, el rival. En una simulación, lo estaba viendo en Twitter. Una cuenta que tiene bastante seguidores, ¿verdad? ¿En Hicieron serio? la simulación y le salió Olimpia. ¿Qué fuerza están haciendo para que sea River la... Olimpia. Bueno, después quiero recordar, hablando de... Veo que mucha gente está haciendo ahora el simulador. Impresionante, ¿verdad? El lunes hicimos en peligro de gol el simulador. Para recordar nomás qué club le tocó a cada quien. Julio Ullón, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Bruno. Un saludo a vos y a toda la audiencia. ¿No comiste todavía? No. Ah, ya. No, está bien. Julio, se reunió. Ayer hablamos con Recalde. Hablamos Sí. con él al mediodía, largo y extenso. ¿Qué sacaron en limpio de la reunión? Ya, lo primero que quiero preguntarte, perdón que entra un poco desordenado. ¿Ya presentaron la nota, la solicitud de renuncia de Juan José Zapaga a la presidencia de Cerro? Sí, la nota está siendo firmada en este momento por socios, ¿verdad? Se quiere juntar la mayor cantidad de socios. Estimo que seguramente antes del partido del domingo se estaría presentando la nota, Bruno. ¿Y los firmantes son socios, son ustedes? Claro, son socios vitalicios y son socios del Club Cerro Porteño. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué cantidad aproximadamente, Julio? Y cuando esté listo vamos probablemente a publicarlo, ¿verdad? ¿Y qué posibilidad ves vos a que él haga caso omiso o que realmente considere, por ejemplo, que sí es momento de salir por fuerza o presión de ustedes? Y la verdad que no debería ser fuerza o presión nuestra, ¿verdad? Debería primar el cerrismo de él. Son 14 años de fracasos deportivos, fracaso económico y fracaso deportivo, y tenemos que buscar realmente que cambie la situación actual del club. Tenemos que buscar ideas renovadoras, tenemos que buscar una mejor planificación. Hay un sinfín de cuestiones que tenemos que buscar dentro de nuestro querido club y bueno, y vemos que con él, en base ya a la experiencia de tenerlo 14 años al frente de la institución, ya no va a ser muy difícil que se logre algún tipo de cambio dentro del Cerro. Creemos de que con la llegada de nuevas ideas, un enfoque renovado, una gestión competente, son fundamentales para revitalizar al club y sentar las bases para un futuro exitoso. ¿Vos crees, porque Recalde ayer nos decía que él considera que Zapac no va a dar un paso al costado, ¿vos crees lo mismo? Y la verdad que no creo tampoco que dé un paso al costado, pero tenemos que hacer esto inicialmente. Es la medida institucional de socios, no está en nuestro interés ir a patotear el club ni nada por el estilo. Queremos hacerlo de la manera más institucional posible. El cambio, la rectificación de rumbo dentro de nuestra institución. Julio, ¿podemos debatir sobre el tema de Zapac? Claro, estamos debatiendo. Bueno, no, en realidad te estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Pero a mí un poco me gustaría, porque nadie me responde. Yo le pregunté a Recalde, le pregunté a Lescano, te pregunté a vos en su momento y vos me habías dado una retrospectiva de balances anteriores donde ingresos van de 22 a 24 millones de dólares. Eso es correcto, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí. O sea, estamos hablando de los ingresos en Cerro Porteño, pero hasta ahora nadie me pudo decir
el tema de los egresos, o sea, ¿cuánto gasta Cerro de lo que recibe? Porque vos ponías como ejemplo 5 millones de dólares este año recibió en premio en la Conmebol, pero vos sabés muy bien que conlleva gastos administrativos, hotel, vuelos, y los premios a los jugadores normalmente van 50 y 50. La bolsa por la que corren los jugadores en todos los clubes que yo conozco habitualmente es así. Puede cambiar un 60-40, pero te dicen deducido de los gastos, ¿verdad? Entonces ahí un poco me gustaría que, para que el debate se enriquezca más, para saber si realmente es como vos decías o no, que Zapac mete o no mete la mano al bolsillo para sustentarle a Cerro Porteño. Bueno, qué suerte que me consultas esto, Bruno, y te voy a dar algunos ejemplos, ¿verdad? Para que nos entendamos un poquitito, ¿verdad? Y te voy a traer un ejemplo exitoso para compararlo con Cerro Porteño. Independiente del Valle. Independiente del Valle salió campeón de la Copa Sudamericana y salió de la Recopa ganándole a Flamengo. ¿Vos sabés cuánto es su presupuesto anual? No sé. Bueno, su presupuesto anual es de 5 millones de dólares. Es 4 veces menos de lo que gasta Cerro Porteño, de lo que ingresa y de lo que gasta Cerro Porteño de manera anual. Con 5 millones de dólares anuales, Independiente del Valle salió campeón de la Copa Sudamericana y salió campeón de la Recopa, ¿verdad? O sea, te doy ya un ejemplo exitoso de éxito deportivo y éxito económico de cómo debería administrarse un club. Perdón, ¿cuánto dijiste? ¿Sabes ¿Cuánto es el presupuesto de Independiente? 5 millones de dólares. Es poquísimo eso. Segurísimo. 5 millones de dólares al año. 5 millones de dólares al año. Eso Cerro lo gasta en menos de medio año. Y bueno, ya te podés imaginar. ¿Vos sabés cuánto, de los 5 millones de dólares, cuánto corresponde a salarios honorarios de los jugadores al año? A ver, ¿cuánto? 2.400.000 dólares. Prácticamente casi no llega al 50% estamos hablando sueldos y premios a los jugadores. No pasa del 50% del presupuesto de Independiente del Valle. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuánto gasta Cerro en sus divisiones formativas? De los 22 millones de dólares, ¿cuánto gasta Cerro en sus divisiones formativas? 4% de su presupuesto. 4% de su presupuesto. ¿Cuánto gasta Independiente del Valle? 25% de su presupuesto gasta Independiente del Valle en sus divisiones formativas. Olimpia gasta 12% de sus ingresos en las divisiones formativas. Libertad gasta 23% en sus divisiones formativas, ¿verdad? O sea, Cerro está totalmente mal planificado, no tiene absolutamente ningún tipo de planificación, no sigue los parámetros internacionales de un equipo exitoso, no está bien administrado, no realiza gastos coherentes a partir de los ingresos que genera el club, que debería de partir desde una planificación deportiva bien estructurada, no conforma un plantel de acuerdo a lo que genera el club económicamente, no trae refuerzos dentro de lo que permita el presupuesto y evitar un incremento desmesurado del paseo de la institución. O sea, no hace todo mal de cabo a rabo. Trae jugadores de renombre, como el caso de Marcelo Moreno Martín, goleador de la eliminatoria, sin evaluar a fondo su rendimiento en clubes y la característica de los delanteros que necesita Cerro, y obviamente no funciona. Dejamos ir a un central como el Pulpo Duarte, un defensor rápido y veloz, y le traemos a Brock, un jugador corpulento con características totalmente inversas a lo que
era el pulpito Duarte dentro del Club Cerro Porteño. O sea, está todo mal en Cerro Porteño. Y esto se viene repitiendo, hace 14 años se viene repitiendo dentro del club. No podemos aprender de nuestros errores. Nunca podemos aprender. Se sigue replicando esta gestión deportiva todos los años. Se repite 14 años. Y si Juan José Zapac continúa con esta gestión en estos 2 años, 6 meses que faltan para que finalice su mandato, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y acá no hay ninguna cuestión personal, acá no hay ninguna cuestión de rabia. Yo tenía muy buena relación con Juan José Zapac, los dos éramos vicepresidentes en la época de Petengil. Siempre tuvimos, inclusive yo apoyé en el 2012 en el centenario de Cerro Porteño con algunas gestiones para que Cerro salga campeón en esa época. O sea, todos queremos verle a Cerro triunfar, todos queremos verle, pero esto no es una cuestión personal, es una cuestión de que Juan José Zapac tiene otras prioridades. Cerro no es su prioridad, Cerro no es la prioridad de Juan José Zapac. No, él no se involucra, él delega en gente que no entiende de fútbol. Ese es el principal problema también. Delega las decisiones en gente que no entiende de fútbol. Entonces vamos a seguir repitiendo estos mismos errores año tras año. Y eso no puede ser. Julio, perdón Sí. por la insistencia. Me pusiste Sí. como ejemplo que 4% de su presupuesto gasta Cerro Porteño en inferiores. Sí. Independiente del Valle 25, me dijiste 23% Libertad. Sí. La pregunta, vuelvo a insistir, perdón. Olimpia 12. Sí. Vuelvo a insistir, si están en el rango de 21 a 24 millones de dólares según lo que vos mencionás, esto está en los últimos balances, ¿verdad? De los ingresos. Así mismo. Bueno, pero los egresos, vuelvo a preguntarte, ¿cuánto gasta Cerro? Cerro gasta 60% en salarios de jugadores, ¿verdad? Cerro No, gasta ya, 60. pero es que, perdón Y Julio, bueno, y que hacer sea... el cálculo, 22 por 6, hacer el cálculo de No, cuánto es rápido, gasta Cerro es en que es muy salario. rápido eso. Sí. Pero es que no, es un pantallazo completo porque vos te vas al salario del jugador nomás. Acordate que vos tenés otras disciplinas, tenés ANDE, tenés, ¿cómo se llama? Aparte de los salarios, tenés los premios. Sí, Tenés sí. tenés que mantener todo el club. O sea, ¿cuál es el número del egreso? Eso nomás yo quiero saber. Por Dios te juro que después... Y el número de egreso, ¿verdad? Existe el principio de equilibrio contable en un balance, Bruno. Si Cerro tiene un ingreso de 22 millones de dólares, ¿verdad? Tiene un egreso de 22 millones de dólares, ¿verdad? Ese es un principio de equilibrio contable de cualquier estado financiero. Yo tengo acá en mi celular, en el WhatsApp, el detalle de todos los egresos. No puedo mirar ahora porque estoy hablando contigo, ¿verdad? Sí, bueno, pero ¿equilibra o no equilibra? ¿O gasta más? Claro, equilibra en base a los préstamos que da Juan José Zapac, ¿entendés? Equilibra en base a los préstamos que da Juan José Zapac y a los préstamos bancarios que tiene. Y bueno, Cerro Porteño. pero y entonces pues Juan José pone dinero en su bolsillo, Julio. Sí, equilibra el balance con los préstamos de Zapac. Sí, pero hace 8 años que es solamente préstamos financieros, Bruno. Es más, o sea, 8 años más, préstamos de la banca pública, de la banca privada. Cerro ha hecho un incremento, Cerro Porteño. Si vos analizás el balance, la deuda de Juan José Zapac se ha ido disminuyendo y ha aumentado los préstamos financieros. O sea, hay una convergencia dentro del balance del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, hay una sustitución de pasar, que yo no digo que esté mal, ¿verdad? Yo no digo que esté mal porque él tiene que en algún momento recuperar su dinero, ¿verdad? Pero
efectivamente, Cerro necesita ser un club bien administrado para poder llegar a los logros deportivos que tanto anhelamos y necesitamos. Julio, acá me están diciendo que hace 6 años el presupuesto era de 5 millones de dólares. Y además me envían el siguiente link donde dice que Independiente cuenta con el plantel más caro de la Liga Pro 2023, pues supera los 21 millones de dólares, dice. El screen que me están enviando ahora. Bueno, yo tengo acá otro detalle y te puedo pasar también por WhatsApp. Sí, cómo no, tengo acá conmigo. Sí. No, pero para tercero, eso es otra cosa. La cotización del plantel actual, justamente por el buen trabajo que hizo Independiente en las formativas, hoy su plantel es el más costoso, es el más rico del fútbol ecuatoriano. Acá estamos hablando del presupuesto, cuánto gasta. Claro. Pero hace Yo también le digo al señor 6 Ullón. años ya apareció Sí. 5 millones de dólares. Sí, porque ahora es 8 millones anuales el presupuesto. Y está bien fundamentado. Igual es porque muy inferior al de es Cerro, inferior, es ¿verdad? inferior. ¿Sabes qué? Yo lo que le quiero decir al señor Ullón, nosotros hablamos... mucho, Federico, cuando Independiente jugaba con Flamengo. Nosotros hablamos con... Claro. Entonces el contrato... Nosotros hablamos acá con el director de Independiente, y él sí lo que nos dijo que era revelador, que está diciendo Ullón también, que el presupuesto mensual, el 50% iba a las inferiores y el 50% a la primera. Claro, que ahí está el gran trabajo de ellos. Ellos destacaban justamente eso, de invertir en las inferiores. Exacto. Lo mismo que en primera, invertían en las inferiores. Hablamos del año 2016. En esa Después época, de Colón y compañía. No, y cuando ustedes estaban para el partido de Paraguay-Ecuador. Y justamente ayer era que estaban hablando con los... Porque Independiente había sido finalista de la Libertadores. Exacto. Julio. Sí, no, y es así. Hay una desproporcionalidad total en la forma del gasto dentro del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Y bueno, y todo eso es lo que hay que revertir dentro del Club Cerro Porteño, Bruno. Y pensamos de que lo mejor es que Juan José Zapag dé ese paso al costado y bueno, se busque un cambio, una rectificación de rumbo dentro del club y busquemos volver a la grandeza que Cerro necesita. Bruno Valdés no viene a Cerro Porteño, Boca no lo va a dejar ir, simplemente quiero esto confirmar. Lo siguiente, el presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, en su estado de WhatsApp escribió lo siguiente: ese mismo día que vos hablaste con nosotros, a la 1:17 dice: cuando tengas más del 2% de los votos te escucho, oportunista del gobierno, vividor eterno de las arcas del poder. Sí. ¿Te pones el sayo? Y mira, yo en 3 meses de lanzar mi candidatura, después de 20 años prácticamente de no haber ningún tipo de competencia dentro del Club Cerro Porteño, porque las últimas elecciones a presidente del Cerro Porteño competitiva fue en el año 2000, en el año 2021, 21 años después, en 3 meses habíamos hecho 12% de la cantidad de votos que fueron a votar en esas elecciones, y nosotros sabíamos que íbamos a perder esas elecciones por la coyuntura en que estaba viviendo en ese momento Cerro Porteño, y aún así presentamos la candidatura, continuamos hasta el final porque queríamos generar un pensamiento crítico dentro del Club Cerro Porteño, porque veíamos de que en 12 años no se había cambiado absolutamente nada, que sigue hasta ahora, ¿verdad? Ahora ya no son más 12 años, ahora son 14 años de más de lo mismo, y creímos conveniente continuar la candidatura en ese momento, a pesar de que sabíamos que íbamos a perder, porque queríamos generar un pensamiento crítico dentro de Cerro, y vamos a seguir generando un pensamiento crítico dentro de Cerro Porteño. Y con respecto a su ataque personal, ¿verdad? Yo realmente no voy a contestarle, porque digamos, es un manotazo de ahogado lo que está haciendo,
él lo que debería de responder es por qué en 50 torneos que disputó en estos 14 años solamente hemos ganado 6 torneos cortos, por qué hemos tenido 22 técnicos en 14 temporadas, por qué hemos traído más de 120 refuerzos que lo único que ha hecho ha sido desangrar la institución y no ha redituado económicamente en nada a la institución. ¿Por qué no existe no pudo construir una estructura deportiva en estos 14 años? ¿Por qué la masa societaria de Cerro Porteño se está levantando en su contra? ¿Verdad? No es Julio Ullón el que se está levantando. A mí me invitaron a una reunión. A mí me invitaron a esa reunión de esa noche, ¿verdad? Para el lunes, así como a Rubén Recalde. No, yo no soy el artífice de esto. Yo salgo a hablar por pedido de los socios y porque ustedes me llaman, ¿verdad? Y para hacer un poco el vocero de lo que está sucediendo dentro de la masa societaria de Cerro. No es una cuestión personal, sino es la situación que se vive dentro de Cerro Porteño. Son 14 años de fracaso que se repiten todos los años, año tras año se repite el mismo modelo, los mismos errores reiterativos, y bueno, esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Julio, él puede decir todo lo que quiera de mí, pero la realidad es que hace 14 años que estamos viviendo muy mal los cerristas, con mucho sufrimiento, y tenemos que buscar el cambio. Julio, ¿te puedo transmitir algo que escuchamos ayer en el WhatsApp de la gente? Algunos, no todos, está claro, mira, algunos. Así como algunos están a favor, en contra, esto es normal, ¿verdad? Pero decían, por ejemplo, no, la oposición nunca llega, es más, compararon con lo de Efraín Alegre, porque vos le impugnaste a Recalde en su momento, y ustedes se pelean entre ustedes mismos en la oposición, entonces no pueden llegar nunca juntos para poder pelear la posibilidad de la presidencia a Zapago o a algún otro candidato. ¿Qué le responde a eso? Y mira, yo hablé con Rubén Recalde y nosotros hemos hablado de que en las próximas elecciones vamos a buscar un candidato de consenso, ¿verdad? Yo particularmente no hago esto porque estoy pensando en una candidatura próxima, sino preocupado por el Club Cerro Porteño. Pero sí hablé con Rubén y coincidimos lo que decís, de que tenemos que buscar un candidato único de consenso. Tenemos que luchar contra una estructura mafiosa dentro del club, en donde el departamento de socios pone al día a socios que no pagan sus cuotas o que pagan 10.000 guaraníes para ponerse al día. Tenemos que luchar contra barras bravas pagadas que normalmente nos amenazan en la cancha cuando nos vamos. Vos no sabés lo que es realmente una situación bastante fea la que se suele vivir de repente. Pero perdón, estructura mafiosa dijiste. Y sí, porque no es una estructura en donde el padrón electoral de Cerro Porteño está totalmente amañado, porque hay socios que pagan 10.000 guaraníes en el departamento de socios y le ponen al día y le dan la posibilidad de votar, ¿verdad? Y eso es una mafia. Eso es una mafia electoral, preelectoral que se sucede dentro del club en todas las elecciones, ¿verdad? Entonces, contra eso tenemos que luchar, contra eso tenemos que ir en contra en las próximas elecciones, y bueno, y vamos a sacar probablemente un candidato de consenso. Coincido en que nosotros teníamos que haber sacado un candidato único, pero la coyuntura, tanto Rubén y yo sabíamos de que iba a ser muy difícil ganarle a Zapac por estos puntos. Pero vos le impugnaste a él, o sea. Sí. Bueno, está bien. Le impugné a Juan José Zapac porque también su candidatura era totalmente irregular e ilegal, ¿verdad? Y él con su propio tribunal electoral, tribunal electoral se levantó la impugnación que yo había hecho. Rubén Recalde no tenía los 10 años como socio
activo. Ahora ya tiene más de 10 años y puede ser perfectamente candidato a presidente. Y Juan José Zapac tenía la posibilidad de ser reelecto una sola vez, y él ya fue reelecto varias veces conforme al estatuto. Julio, Entonces tampoco podía ser candidato, tampoco, y él, como tenía mayoría en el Tribunal Electoral, verá que es también otra cuestión que tenemos que luchar en las próximas elecciones. Él tampoco podía ser candidato y lo mismo fue candidato. Julio, esto para que puedas aclarar, porque también acá se publicó, la popularidad de Zapac volvió a crecer con el campeonato en el último minuto ante Guaraní, sumado a lo que pasó con Chiqui Arce y su hijo Julio Ullón es candidato, esto en la radio Colea 800. No, esto dicen que no cayó bien, acá me dicen que Chiqui Arce está muy molesto, que te buscaría inclusive, y no sé si querés aclarar, ¿verdad? No, y yo ya aclaré en mi Twitter, ¿verdad? Puede ser que mis declaraciones hayan, pero tampoco dije lo que salió allí, cortaron, tergiversaron allí, no, como el Twitter tiene también el problema de que no se puede poner todo lo que se dice, recortaron lo que dije, ¿verdad? Pero puede haber sonado cortante y fuerte, ¿verdad? Pero el contexto en que expresé eso, y lo sigo sosteniendo, es que así como se utilizó el título frenético ante Guaraní para impulsar la candidatura de Juan José Zapac, las circunstancias de la desgracia del profesor Chiqui Arce generó una empatía y una afinidad que de igual manera fue utilizada con tintes electorales, y para más colmo después fue destituido Chiqui Arce. O sea, le usaron a Chiqui Arce y después, cuando ya no era más útil, le destituyeron, ¿verdad? Yo jamás le falté el respeto al profesor Arce, al contrario, siempre me dirigí con él con admiración hacia su trabajo, y resalté en varias ocasiones su gran labor en el área técnica, al punto de tomarlo como un elemento clave en mi proyecto cuando presenté mi candidatura. Desmiento tajantemente cualquier indicio malintencionado que quieran atribuir a mis expresiones. Y bueno, y si el profesor Chiqui se sintió ofendido, voy a hablar con él sin ningún problema, pero realmente los únicos que demuestran agresión en sus expresiones son los que están insultándome violentamente en las citas y las respuestas del Twitter. Bueno, está bien. Julio, escucha un poco lo que Zapac decía, que nadie puede agarrar Cerro así nomás, a ver. No queremos que Cerro se funda, se eche a perder. No queremos Cerro Porteño para gente que no tiene ni idea de lo que es manejar fútbol y que nunca manejó y no va a manejar fácilmente. Tampoco queremos gente que a través del fútbol busque catapultarse a la arena política, verás que es algo que ocurre mucho aquí en el mundo entero. Uh-huh. Entonces, tampoco queremos gente que no tenga medios para financiar el club cuando lo necesita casi siempre. O sea, de Cerro nadie va a vivir. Los que creen que van a ir de Cerro y que Cerro es sustentable están equivocados. Uh-huh. Todo eso está en nuestra mente, y sabemos que el cerrista tampoco va a permitir que nadie venga a destruir el club en 3, 4, 5 meses, ¿verdad? Y que después salgan todos corriendo, porque eso es lo que puede ocurrir en Cerro. Hablaba de cuánto dinero en 3 meses, algo así como $2.500.000 que hay que poner solamente más o menos como para decir hola. 1.500.000. Pero eso es mentira, esas son palabras de Juan José Zapac que hace, digamos, le hace tener miedo al hincha cerrista, y no es así como te expliqué. El grave problema de Cerro es el mal gasto que se sucede dentro del Club Cerro Porteño. Los gastos tienen que ser coherentes con los ingresos, tienen que ser coherentes, ¿verdad? Con lo que genera el club. Y tiene que partir de una planificación deportiva bien estructurada. Cerro no tiene una planificación deportiva bien estructurada, tiene sueldos exorbitantes que no condice a lo que debería de gastarse realmente. No hay un estudio de mercado de pases, Cerro no planifica, no tiene lo que debería, no se realiza lo que se debería hacer en un club serio,
¿verdad? Julio, te quiero hacer una pregunta para que quede y conste en acta, como se suele decir. ¿Vos te vas a lanzar a la presidencia de Cerro en el próximo periodo? No sé porque estoy con muchos proyectos empresariales, y tengo que ver, en su momento voy a analizarlo, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que si Rubén Recalde no me apoya, no me candidato. Eso sí te puedo decir. Si es que en su momento, si no hay una oposición unida, no me candidato. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo muy gentil por tu tiempo. Gracias. Julio Ullón, ex candidato a la presidencia de Cerro Porteño. 12 en punto. Atención, señores. Arrancamos con el sorteo. Vamos al audio, por favor, al momento. Están arrancando ahora. Sudamericana de fútbol. Es un verdadero placer recibirlos aquí. Soy Juanjo Buscalia. Se va a arrancar con la Sudamericana. Esta jornada junto con mi compañera Elena Khalil. Aquí, por supuesto, muy pendientes de lo que será el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Elena, ¿cómo estás? Muito bem, muito obrigada, Juan. Buenas tardes e boa tarde a você que está acompanhando junto com a gente esse momento tão importante para o futebol sul-americano. Então hoje nós vamos conhecer os confrontos, quem vai enfrentar quem, e também vamos desenhar o chaveamento até a final da competição tão vibrante aqui do continente. La expectativa es realmente enorme, 24 equipos que continúan en carrera. Nosotros queremos agradecerle muy especialmente al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el señor Alejandro Domínguez, también por supuesto a los miembros del Consejo de la Conmebol, los presidentes de cada una de las federaciones que forman parte de la Confederación Sudamericana, a las distinguidas autoridades nacionales e internacionales, a los miembros representantes de las empresas que acompañan, que patrocinan la Conmebol Sudamericana y que apuestan diariamente por el crecimiento del fútbol en nuestra región, a los entrenadores que están siguiendo el sorteo desde su casa, a los protagonistas, los jugadores, los verdaderos protagonistas de toda esta gran fiesta del fútbol sudamericano, y a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares, los hinchas que nos alimentan con su pasión. Com certeza, eu reforço muito obrigada a todos que foram mencionados pelo Juanjo e que fazem esse sorteio ser possível. E vamos a ele, vamos começar com o sorteio da Conmebol Sul-Americana, lembrando que neste ano nós temos um formato diferente, mais competitivo, com os playoffs. Já nós vamos explicar como vai acontecer todo esse sorteio, toda essa dinâmica, mas eu queria dizer, Juanjo, que até aqui a briga fue boa. Sí, fue realmente muy buena. Y para repasar lo que ha sido hasta aquí la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, les proponemos este video en donde vamos a ver mucha pasión, mucho talento y muy buenos goles. ¿Te gustaría mejorar el sabor de tus comidas? Acompaña tus platos con los tomatados Frutica, elaborado con los mejores tomates, extractos, purés, salsas de pizzas y pastas. Lo mejor para tu hogar con Frutica. El grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral Guión, Grupo Chacomer, y conoce las vacancias disponibles a nivel país. O ingresa a www.grupochacomer.com.py. Crea tu ficha y postulate. Haz el cambio que necesitas para ganar. Pasate ya a Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico. Cobertura a nivel nacional. 021-319-0000. Para más información, contrata ya tu plan de salud protegida. Nas últimas partidas, nessa briga pela liderança de cada grupo. Sin dudas. Vamos con el sorteo, ¿te parece? Elena, estamos para comenzar. Para eso vamos a convocar al escenario a Fred Nantes, quien es el director de competiciones y operaciones de la Conmebol, y por supuesto a Luciana Antunes y a Silvana Romero, también integrantes del departamento de competiciones de Conmebol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Buenas tardes, Juan. Boa tarde, Helena. Prazer estar com vocês de novo aqui agora para o sorteio das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. Muy bien, vamos a explicar las pautas del sorteo. Primero, importante comentar que estamos bajo una auditoría, como habitualmente hacemos nuestro sorteo, Fred. Exatamente, como a gente está realizando esse sorteio de forma virtual, a gente tem uma empresa de auditoria independente que está acompanhando todos os nossos processos aqui durante o sorteio.
Muito bem, como mencionamos anteriormente, nós temos um modelo novo, um formato mais competitivo com os playoffs, não é mesmo, Fred? Exatamente. Esse ano a gente tem uma mudança na Conmebol Sul-Americana com a disputa dos playoffs de oitavas de final antes da instância de oitavas de final. Esses playoffs são disputados pelo segundo colocado de cada grupo da Conmebol Sul-Americana contra o terceiro colocado de cada grupo da Conmebol Libertadores. Mas vamos ver agora num vídeo como são as pautas do sorteio para que fique claro para todo mundo. Conmebol Sudamericana 2023. Pautas del sorteo, octavos de final. Los octavos de final se disputarán de la siguiente manera. Los equipos clasificados en primer lugar de cada grupo en la fase de grupos y los ganadores de los playoffs de octavos de final jugarán partidos de ida y vuelta en 8 llaves. Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos entre los clasificados en primer lugar de cada grupo en fase de grupos y los ganadores de los playoffs de octavos de final. En el bolillero 2 estarán los 8 equipos ganadores de los playoffs y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el bolillero 1 estarán los 8 equipos clasificados en primer lugar de cada grupo en la fase de grupos y serán locales en el partido de vuelta. El sorteo se iniciará extrayendo un equipo del bolillero 2, conformando este la primera llave. Inmediatamente se sorteará un equipo del bolillero 1, quien será su rival, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer todas las llaves. En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la fase de grupos de la competencia. Para las fases siguientes y hasta las semifinales, la localía en los partidos se determinará por el orden de ubicación obtenida en la fase de grupos. En cada llave, los equipos con numeración menor serán locales en el partido de vuelta. Agora que já temos essa dinâmica muito bem explicada, vamos ao sorteio, ¿te parece, Juan? Claro, desde la semana que viene entonces comenzaremos con los playoffs, equipos que fueron los segundos de sus grupos en la Conmebol Sudamericana contra los terceros de la Conmebol Libertadores. Las próximas 2 semanas estaremos con esta instancia, pero vamos a sortear ya los octavos de final entonces, que será la siguiente instancia en la Conmebol Sudamericana, Fred. Exatamente, vamos começar sorteando uma bolinha do pote 2, que são as equipes que vão jogar como local a primeira partida. Maravilha. Vencedor de Sporting Cristal contra Emelec. Muy bien, un equipo peruano, Sporting Cristal, que proviene de la Conmebol Libertadores, Emelec, que proviene de la Conmebol Sudamericana. Já se enfrentaram 12 vezes. Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia fue campeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2020. Vencedor de Barcelona contra Estudiantes de La Plata. Muy bien, también un equipo de Libertadores, otro equipo que proviene de la Conmebol Sudamericana. E a primeira vez que nós teremos esse duelo na Conmebol Sul-Americana. Mira vos. Y su rival será Goiás, do Brasil. Goiás con 12 puntos terminó puntero del grupo G. Su mejor participación fue en el año 2010, cuando fue subcampeón. Teve a 7ª melhor campanha da fase de grupos. Então esse jogo vai ser decidido no Brasil. Y sigue la chance de que Libertad pueda ir a la llave de Guaraní. Vencedor de Colo-Colo contra América Mineiro. Muy bien, ahí tenemos entonces un chileno. La llave donde brasileño. se encuentra Libertad. Y ahora van a sacar del bolillero 1 donde se encuentra Guaraní. Red Bull Bragantino, do Brasil. Todavía no han salido los equipos paraguayos y ya quedan solamente 5 equipos en cada bolillero. Si le metemos una cuestión de porcentaje 20. Vamos a ver. Centenario de Montevideo ante Paranaense. Exatamente, contra o Atlético.
Vencedor de Independiente Medellín contra San Lorenzo. Muy bien, San Lorenzo de Almagro, el primer campeón de la Conmebol Sudamericana en el año 2002, de la mano de su actual entrenador, Rubén Darío Insúa. São Paulo, no Brasil. Ya quedan solamente 4 bolillas en cada pote y todavía no han salido los paraguayos. También fue ganador de la Conmebol Exatamente. Sudamericana. Na final contra o Tigres, enfrentou o Tigres na fase de grupos e agora já temos esse duelo confirmado. Vencedor de Ñublense contra Audax Italiano. Duelo de equipo Lo que la gente chileno. de Cerro había pensado, ¿no? Si se mantenía aquel 2-1, hubiera sido este el pote de Audax Italiano. ¿A quién va a enfrentar? Veremos si es que a Guaraní le toca un chileno en octavos de final. LDU Quito, do Ecuador. No. Uno de Ya los quedan equipos solamente que fue 3 campeón de la Conmebol Sudamericana, de la bolillas que fue en Fossati. cada pote. Se classificou com 12 pontos. Así que por ahora se va incrementando la chance de que pueda haber un duelo entre paraguayos siempre y cuando Libertad pase a Tigre. Vencedor de Libertad contra Tigre. Apareció Libertad y ahora vamos a saber el rival del equipo de Garnero si es que pasa al equipo argentino. Tigre fue rival en el grupo de Sao Paulo, precisamente. Terminó segundo allí. Fortaleza, do Brasil. Fortaleza, el equipo al Fortaleza cual Cerro había realizó una eliminado muy en la buena pre-Libertadores. fase de grupos, Así que si el vigente campeón de la apertura pasa a Tigre, tendrá que ir al nordeste brasileño. Primero juega aquí en casa. Sí. La próxima semana ya se juegan estos partidos. Sob o comando de Rogério Ceni. Mira vos. Vencedor de Corinthians contra Universitario. Muy bien, Corinthians es el... Corinthians Universitario, vamos a ver si es Guaraní o Newell's, son los únicos dos que quedan. Conmebol Sudamericana, rival de Universitario, que se clasificó en la última instancia. E vai enfrentar agora Newell's Old Boys, de Newell's. Argentina. Esto quiere decir que Guaraní va a jugar contra el vencedor de Botafogo Patronato. Botafogo Patronato es la El última equipo de Segoviña. Segoviña, sí. Ahora ya van a confirmar lo que ya estamos adelantando. Patronato contra Botafogo. Muy bien, Patronato con la particularidad que está jugando en la segunda división del fútbol argentino. Primer tramo entonces del sorteo Copa Sudamericana. Se cierra con esto, a ver. Guaraní, do Paraguay. Ahí está. Muy bien, ante Ya Guaraní, sacaron cuadro- todos los bolilleros de los potes. Libertad y Guaraní sus destinos en Copa Sudamericana para ir a la Libertadores. Con momentos diferentes, porque Libertad ya juega inmediatamente la próxima semana. Libertad ante Tigre, van a jugar ida y vuelta, y el ganador de esta llave va a enfrentar a Fortaleza de Brasil. Y Botafogo va a enfrentar ya la próxima semana a Patronato, y el ganador de esta llave va a enfrentar a Guaraní recién en agosto. Atención, ya venimos con el sorteo de la Copa Libertadores. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Acércate a cualquiera de las sucursales de pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. El Cacique mayorista, minorista, sí te conviene. Patronato Botafogo, ganador de esa serie versus Guaraní. Y el choque, ya decíamos, de Libertad versus Tigre de la Argentina. O No, Tigre sí, y si pasa Tigre es Fortaleza. Fortaleza su futuro En rival. octavos de final. Y lo que Sería la- en cuartos de final, no se da el cruce de los paraguayos, entonces No. por lo menos en cuartos de final. No, el cruce eventualmente se daría solamente en la final en Montevideo. Atención con el sorteo de la Libertadores. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000. Ahora se viene la presentación de la Copa Libertadores. Muy bien, y aquí estamos en medio del sorteo de la Sudamericana. Ya se viene el sorteo de Atención, pausa ahora para el tema de la Sudamericana. Vamos a repetir: Libertad frente a Tigre. Si pasa Libertad va a enfrentar a Fortaleza.
Guaraní ante el ganador de Patronato Botafogo. Ahora ya estamos esperando el sorteo, están en una pausa informativa. Vamos al sorteo de la Copa Libertadores. Enex tira toda la carne a la parrilla. Sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Lubricantes móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. A ver, vamos al audio, por favor. Están repasando las llaves de la Copa Sudamericana, ¿verdad? Obi, ponémelo al aire, por favor. En el playoff, los playoffs que arrancan la próxima semana, tendrán como rival en los octavos de final a Bragantino. Definido el cuadro de la Conmebol Sudamericana y además definido el camino para llegar a la final. Bueno, de siguen el repaso de la Sudamericana. Ya estamos atentos a la Libertadores. ¿A vos quién te salió, Fabio, en el simulacro que hicimos el lunes en peligro de bola Olimpia? Como rival de Olimpia me salió Atlético Mineiro de Brasil. ¿A vos, Federico? Bolívar de La Paz. ¿A vos, Dani? Flamengo. Y a mí me salió Deportivo Pereira. Sí. Están presentando la Copa Libertadores ahora. Arranca el sorteo de la Libertadores. Luque, Paraguay. Sorteo Conmebol Copa Libertadores de América 2023. Volvemos a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya disfrutamos del sorteo de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Se viene el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Elena, un verdadero placer. Pero antes de disfrutar del siguiente sorteo, esse momento de las palavras de bienvenida. Exatamente, eu sei que a expectativa está grande pelo sorteio, mas neste momento nós vamos chamar uma pessoa muito especial que faz com que esse evento seja possível e também permite que o futebol sul-americano siga se desenvolvendo e se destacando em âmbito mundial. Chamamos ao palco o presidente da Conmebol, senhor Alejandro Domingues. Tudo bem, Alejandro? A palavra é sua. Bom dia, Helena. Bom dia, Juanjo. Buen día a la población más grande del continente, que es la familia del fútbol. Hoy iniciamos con un sentido homenaje al querido amigo José Fuentes, quien fuera el presidente de Nacional de Uruguay, y a continuación escuchamos la palabra de José en el siguiente video preparado por el Club Nacional y la Asociación Uruguaya de Fútbol, que hoy hacemos nuestro. Para mí estoy realmente halagado, obvio que tengo claro el compromiso. Bueno, que en paz descanse el señor Edgar, y ya seguimos. La nueva Taiga 110 2G edición 2023 llegó para quedarse. Colores renovados, un motor 110 cc más económico que nunca, amplia baulera, luces full LED y un práctico cargador USB. Llévalo en cuotas desde 269.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Quién crees que le va a tocar a Olimpia? ¿Qué corazonada tenés, Ariel? Porque vos no tuviste el lunes de peligro de gol porque estabas de vacaciones. Me da la sensación que no le va a tocar un equipo cuco. Me da la sensación. No sé, tengo esa corazonada. Ya que estamos hablando distinto, ¿no? Vamos. José, y en su reconocimiento por su trayectoria, hemos determinado que en todos los partidos de esta fase que se va a disputar tanto en la Conmebol Libertadores como en la Conmebol Sudamericana, tendremos un minuto de silencio. José Fuentes es presidente de Nacional de Montevideo. Lo están recordando en estos momentos. Referirme a toda la familia del fútbol, con un tema que nos afecta a todos. El fútbol tiene muy buenos valores y nos enseña esos valores. Y sobre todo, hay un valor importante que es jugar en equipo. El otro es la tolerancia, la convivencia. Lamentablemente, el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir y convivir y tolerarnos
en este medio ambiente y sobre todo en el fútbol. El fútbol no es violencia. En el fútbol no se acepta el racismo. No hay lugar para esa gente ni en los estadios ni en el campo de juego. Y CONMEBOL no quiere ni está para sancionar. Pero este es un trabajo que nos toca a todos. Les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego. Demostremos de una buena vez que somos los mejores dentro y fuera del campo de juego, sin violencia y sin racismo. Quiero felicitar a los 16 equipos que se clasificaron a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y a los 24 equipos que jugarán la fase final de la CONMEBOL Sudamericana. Es el premio al esfuerzo, a la estrategia inteligente y a la habilidad natural de los jugadores. Estamos comenzando una nueva etapa, una nueva era, donde los clubes superarán otro récord más en premios. Los ingresos que reciben los equipos que participan por la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana han tenido un crecimiento exponencial. Multiplicamos por 4 el ingreso para nuestros clubes y asociaciones, llegando a este año alrededor de 301 millones de dólares. Premiamos al mérito deportivo con 300.000 y 100.000 dólares por partido ganado en Libertadores y en Sudamericana. Un claro ejemplo, que es el porcentaje de partidos ganados, saltó al 80% gracias a este nuevo incentivo. Establecimos un incentivo millonario para que nuestras asociaciones premien a sus campeones locales con premios de hasta $1 millón. Aumentamos exponencialmente las pantallas que siguen nuestros torneos en todo el mundo, llegando a una audiencia cerca de 200 países. Y recibimos la confianza de las marcas globales más prestigiosas, a las que agradecemos por su apoyo. ¿Y quién gana con estos logros? El fútbol. Nos sobran las razones para seguir creyendo en grande. No me quiero despedir sin antes hoy felicitar al nuevo campeón del mundo, Uruguay, por ganar el Mundial Sub-20, que se suma a la Argentina, campeona del mundo, y a Brasil, campeón mundial de Sub-17 y campeones olímpicos. Y quiero aprovechar para desear el mayor de los éxitos a nuestras selecciones sudamericanas femeninas de Brasil, Colombia, Argentina, que nos representarán en el Mundial Femenino. Es una nueva oportunidad para traer una nueva copa a la casa. Y a los clubes, desafiarles a que sigan creyendo en grande, porque llegó el momento de traer la Copa del Mundo de Clubes también a Sudamérica. Que tengan un buen día y que festejen y disfruten de este momento tan apasionante que nos regala el fútbol. Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, expresidente de la APF, sí, claro. Sentidas palabras con respecto a este momento de tanto éxito deportivo a nivel mundial por parte del fútbol sudamericano, pero también con algunas cuestiones que hay que ajustar con respecto a demostraciones de racismo, de violencia que han aparecido en los últimos tiempos en nuestros estadios también. Com certeza, Juanjo. E agora nós vamos seguir com o nosso sorteio, estão todos ansiosos, vou até pedir a ajuda do meu companheiro, porque nós temos equipes classificadas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Colombia. Y quedan 3 federaciones sin representación en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, que son Chile, Perú y Venezuela. El resto están todos. Temos 7 representantes no continente que estão ansiosos para saber como vai ser esse chaveamento. Então vamos fazer o seguinte, antes vamos recapitular, fazer uma retrospectiva dos melhores momentos, das emoções da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Celebrando por algún momento feliz que han tenido seguramente en la fase de grupos. 16 equipos quedan en carrera en la Conmebol Libertadores buscando la gloria eterna. Com certeza. Então, para darmos continuidade ao nosso sorteio, eu chamo agora ao palco a nossa equipe de titãs novamente, Fred Nantes, diretor de operações e competições da Conmebol, junto com a Luciana Antunes e também com a Silvana Romero. E agora nós vamos definir as oitavas de final da Conmebol Libertadores, né, Fred? Exatamente. Conmebol Libertadores, que na verdade não tem nenhuma modificação em relação aos anos anteriores, e a gente preparou então um vídeo com a pauta do sorteio para que todos entendam como será realizado o sorteio de agora. Muy bien, lo vemos. Conmebol Libertadores 2023. Pautas del sorteo, octavos de final. Los equipos clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo disputarán los octavos de final en partidos de ida y vuelta en 8 llaves. Los equipos que conformarán cada bolillero estarán distribuidos entre los clasificados en primer y segundo lugar de cada grupo en la fase de grupos. En el bolillero 2 estarán los 8 equipos clasificados en segundo lugar en sus grupos, y dichos equipos serán locales en el primer partido. En el bolillero 1 estarán los 8 equipos clasificados en primer lugar en sus grupos de la fase de grupos y serán locales en el partido de vuelta. El sorteo se iniciará extrayendo un equipo del bolillero 2, el cual conformará la llave A. Inmediatamente se sorteará un equipo del bolillero 1, quien será su rival, definiendo este como local en el partido de vuelta. Se utilizará el mismo sistema para establecer todas las demás llaves. En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la fase de grupos de la competencia. Para las fases siguientes y hasta las semifinales, la localía en los partidos se determinará por el orden de ubicación obtenida en la fase de grupos. En cada llave, los equipos con numeración menor serán locales en el partido de vuelta. ...16 equipos en carrera, ningún tipo de restricciones, quedó bien claro y bien especificado en el video. Puede haber equipos que que sean de un mismo país o que hayan estado en el mismo grupo. Já se encontraram previamente, então é sorteio aberto, sem restrições. Muy bien, podemos comenzar entonces, Fred. Vamos começar então com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam de local a primeira partida. Que son los segundos de los grupos. Exatamente. Perfecto. Atlético Nacional da Colômbia. Uno de los dos representantes del fútbol colombiano en esta instancia, segundo en el grupo H, campeón de América en el 89. Se va a armar la primera llave. Atlético Nacional albergará en Medellín Racing da Argentina. a Racing. Racing que enfrentou o Flamengo Racing Atlético Nacional. Primera llave confirmada de octavos de final. no Bolillero 2. O Racing foi campeão da Conmebol Libertadores em 1967. 56 años atrás, mucho tiempo. Faz contar rápido, hein, companheiro? Bolívar da Bolívia. Muy bien, Bolívar, entonces, el que terminó segundo en el grupo donde estuvo Cerro Porteño. Veremos si sale o no Olimpia. Ahora están sacando del pote 1 de los ganadores del grupo. 35 en total. Boa participação na fase de grupos, até o último minuto disputando a liderança com o Palmeiras. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, el que estuvo en el grupo de Libertad contra Bolívar.
Bolívar e Atlético Paranaense. Esse jogo será definido no Paraná, en Curitiba. Claro. 2022 fue finalista Atlético Paranaense, ¿no? Es Ahora saldrá vigente, el tercer segundo. Campeón de la Conmebol Libertadores. Flamengo, do Brasil. Flamengo. Bueno, Flamengo, el vigente campeón, que terminó segundo en el grupo Flamengo. A con 11 unidades. Ahora va a conocer el rival. Veremos si puede tocar o no un clásico carioca. Vamos saber agora. ¿Eh? Olímpia, do Paraguai. Olimpia Flamengo. Temos então Flamengo. Será el duelo de octavo de final. La ida en Río de Janeiro y la vuelta en el Defensores del Chaco. Se dio lo tuyo, Chun, el simulacro en peligro de gol. Seguimos con el resto de la Copa Atlético Libertadores. Mineiro, do Brasil. Atlético Mineiro, campeão em 2013, ou seja, agora dia 24 de julho, o título completa 10 anos. Con Ronaldinho brillando en ese equipo. Ronaldinho Gaúcho. Palmeiras, do Brasil. Palmeiras Atlético Mineiro. El rival Fue una de las semifinales más recordadas del 2021 Sí, justamente. Flamengo Palmeiras podría darse solamente en la final por este cruce que acaba de salir. Já nós vamos mostrar o chaveamento para ver essa possibilidade futura. Recordamos nuevamente, Olimpia Flamengo, ida en Río de Janeiro y vuelta en Asunción. Salió ahora el Deportivo Pereira, Una gran campaña, terminó segundo. el equipo que estuvo en el grupo de Boca y eliminó a Colo Colo. Y querrá llegar a los cuartos de final. Independente del Valle, do Equador. Independiente del Valle, Campeão da Conmebol Sul. equipo al cual había mencionado nuestro primer entrevistado. Independiente del Valle, Deportivo Pereira, un duelo que en otro contexto hubiese sido de Sudamericana, hoy es octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ya se van armando todos los grupos, todavía no. Argentinos Juniors, da Argentina. Ahora salió Argentinos Juniors, todavía no salió Boca River. Si aquí sale Inter, hay Boca River. O un argentino. Por ahora no salieron ni River ni Boca. Ahí está Fluminense también, hay tres todavía. Fluminense. Hay un 50% de que haya un Boca River en octavos de final. Comandado pelo técnico Fernando Diniz. Los Fluminense van a hacer la llave de Olimpia. Podrían enfrentarse en cuartos. Então poderemos ter um Bueno, clássico con eso ya me imagino a los cariocas imaginando, ¿verdad? River Plate, da Argentina. River. Plate de Argentina, 50% Puede salir Boca o puede salir el Inter. clásico del fútbol argentino en los octavos de final. El segundo que no salió en el bolillero 2 es Nacional. descobrir agora se teremos mesmo Imagino, clássico ¿no? argentino ou um Argentina e Brasil. Internacional, do Brasil. No habrá Boca River, River, Inter y Boca Nacional completan el cuadro de octavos de final. La última vez que River y Boca se midieron en Conmebol Libertadores fue en aquella final del año 2018. Solo en la final se cruzarían por cómo quedaron en el cuadro. Nacional, do Uruguay. El Club Nacional de Fútbol. Ahora ya van a tricampeón confirmar continental. entonces que el último duelo de octavos de final es Nacional de Uruguay contra Vamos agora só Boca Juniors. confirmar com o Fred Nantes. Boca Juniors, da Argentina. Bueno, Boca Juniors de la Argentina, que tiene su obsesión en la séptima. Con esto ya se armaron los Tiene 8 emparejamientos para octavos de final, repitiendo nuevamente que Olimpia va contra Flamengo. Sí, señor, Olimpia Flamengo. A ver si agregan algo más. Bueno, cerraron ahí. Están los emparejamientos y las llaves. Si pasa Olimpia, va a enfrentar a quién, Dani. Al ganador de Fluminense Argentinos Juniors. Y ese cuadro se completa con Bolívar Paranaense, River e Internacional. Repetimos, si pasa Olimpia, atención, si pasa Olimpia versus Flamengo, va a enfrentar en cuartos de final al ganador de Argentinos Juniors Fluminense. Sí, Edgar.
Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Chacomer, respaldo total. Bueno, ¿qué piensan? ¿Juega primero en Río de Janeiro, después en Casa Olimpia? Al que más fácil le salió en el sorteo, en teoría, Independiente del Valle, Deportivo Pereira. Al que todos querían enfrentar, Deportivo Pereira. Bueno, arranco con Federico. Flamengo Olimpia, hermano. Bueno, era uno de los equipos que no querría enfrentar seguramente Olimpia ya en octavos, pero como dijimos el lunes cuando hicimos el simulacro, no es Flamengo de 2 años atrás para Olimpia. Tampoco Olimpia, aquel equipo tan endeble, pero tampoco está Olimpia hoy como para, mirar desde un plano internacional, desde Uruguay, Argentina, mirar Olimpia Flamengo, el candidato Flamengo. No hay ninguna duda por un montón de cosas, más allá que haya bajado, que no encontró una identidad con Sampaoli, que un día juega como un equipo con línea de 3, otro día con 2, otro día con 5. Esa es la disconformidad que se puede ver en Flamengo, que, repito, no es el equipo que marcó época justamente cuando enfrentó y goleó a Olimpia en aquel global, aquel equipo que le ganó a River la final en Lima, pero creo que se va a enfrentar a uno de los candidatos y tendrá que hacer 2 partidos casi perfectos, como para pasar a cuartos de final el equipo dirigido por Aguirre. Ariel. Olimpia Flamengo, hermano querido. ¿Estás contento? Perdón. No, por favor, no. ¿Cómo voy a estar contento? No, estamos acá para analizar, no para... Por favor, ¿pero qué acto de provocación? A ver, claramente Flamengo favorito. Y justo Olimpia se cruzó con el que muchos, o todos, querían evitar de este bombo 1. Se le dio lo que pasó el año pasado con Cerro Porteño, cuando justo también le cayó Palmeiras en octavos de final. El tema es lo siguiente. Olimpia está lastimosamente disminuido por los jugadores que están en estado de recuperación. Su mejor jugador es Luis González, Saúl Salcedo. Le colocamos a Tucu Salazar casi un 50% de ese equipo que tenía un gran nivel el año pasado en zona de grupo pre-Libertadores, que se mostró muy competitivo y que terminó ganando el campeonato del año pasado. Yo, por ejemplo, me animaría más, apostaría más por Olimpia. Es cierto, están en la parte final del proceso de recuperación los mencionados. Pero el tema no es que terminas de recuperarte, te pones bien lo físico y ya conseguís el nivel inmediatamente. Si Olimpia está en un 100% con su máximo potencial, repito, con estos jugadores que mencioné, yo creo que hubiese tenido más posibilidades, porque no se puede dejar de reconocer que Olimpia realmente se agranda y el peso de su historia lo acompaña, es un soporte muy importante para partidos de este tipo. Pero si vamos en jerarquía, si hacemos el 1 por 1, yo creo que hay una gran diferencia entre Flamengo y Olimpia. Pero ya le estás eliminando a Olimpia prácticamente. No, le estoy dando claramente favorito a Flamengo. Fabio. Yo no soy tan pesimista como Ariel. A mí me parece que si bien es Flamengo, con las figuras que tiene, con los nombres que tiene... Muy bien, no hace falta que coincida conmigo. No, ya sé, pero no, para mí no mete miedo, no es el Flamengo de otros tiempos. Si bien eliminó a Olimpia hace poquito nada más, pero hasta empezando por el técnico, no es tan cambiante el técnico en sus propuestas, en su forma de jugar y definiendo en casa con esa atmósfera de Olimpia. Hoy juega Flamengo, Fabio, estoy leyendo el Globo que dice que hay misterio en la formación de Sampaoli, pero la creación probable, la formación es Mateus Cunha, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, chileno, ¿no? Sí. Thiago Maya, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro y Pedro. Un equipo... ¿Con qué alineación jugaría Olimpia? Esto sería el 1 de agosto, ¿no? Más o menos. La primera semana de agosto. Esta noche juega un paranaense, por si quieren ver en uno de los canales, Copa Brasil. Copa de Brasil, sí. 20:30 en nuestro país. Porque este equipo que tiene Olimpia para enfrentar, por eso yo enfaticé el tema de 3 jugadores capitales que fueron muy influyentes en el rendimiento más alto que tuvo Olimpia. Y marqué por eso lo que fue la Copa Libertadores del año pasado, donde
había gratamente sorprendido, y después la manera en que terminó el año. Pero este Olimpia tiene mucha sangría. Yo no me parece que... A mí pues me parece que le va a hacer partido a Flamengo y claro, va a ser estratégico ese primer partido en Río, qué es lo que va a pasar, cómo se va a armar el equipo desde la propuesta táctica. Sí podría tener mis miedos con respecto al planteamiento de Diego Aguirre, pero yo sinceramente este Flamengo a mí no me da miedo, no me da pánico. Me decís Palmeiras sí, pero este Flamengo para mí es para competirle. Y Flamengo Olimpia, no contrató ahora un lateral. sí podría ser, pero Contrató en algo así 6-7 millones de dólares. Ahora Flamengo hizo una movida. Vean un poco. Fabio, ¿vos terminaste? sí, yo repito, estratégico lo que va a pasar en el partido de ida y Olimpia con 40.000 personas, aquí Defensores del Chaco, me parece que puede pasar de todo en ese partido. Dani. Porque si acá tanto se hizo Vos hincapié... también sos pesimista. No, o sea, si la cuestión es etiquetar, no sé, también te puedo decir por qué a lo que decían no se puede, sos optimista. No, o sea, no hay que caer nomás, porque si habíamos marcado que la vez pasada en el sorteo de grupo fue bueno, esto es malo, o sea, acá es la valoración del sorteo, de los equipos que te podrían haber tocado. No, pero Fíjate, es una semántica la que está utilizando. que me hace decir que fue... Acá ya está, tenemos que analizar el rival. No, vos primero... Vamos al rival, Dani. El sorteo ya pasó. Vamos al rival. No, ¿cómo va a arrancarte? No. Sorteo, es que entonces quiere decir que son... Porque si vos haces una pregunta que era, ¿qué tal el sorteo? Y la misma pregunta ya no entiende. O sea, semánticamente hablando, no vamos a ir a la cuestión del sorteo. Vamos a ir al rival ya. Vamos al rival. Perfecto. Ese es el fondo del cuide de la cuestión. Pero el primer golpe, o sea, ¿por qué había expectativa? Por el sorteo. Porque creo que acá ya dijimos, es mentira eso de que hay que ganarle a todos. Entonces, ¿por qué hay una expectativa en un sorteo a diferencia de un mundial donde ya está todo armado desde la fase de grupo hasta la final? O sea, nadie está con la expectativa de Pero Dani, octavos. esto ya pasó, hermano querido, ya pasó. Vamos, vos, porque acá Ariel me parece que dentro de todo es el más jugado de todo. En el 1-por-1 dice muy superior Flamengo y como dijiste, muy favorito Flamengo. Claramente favorito. Claramente favorito. Le pone etiqueta, me parece que lo de Ariel es... Fabio dice, estoy... pero yo no creo que Fabio diga, Flamengo no es favorito. No, claro. Pero claro, está... Equipo brasileño, último campeón. Pero de que Olimpia le puede competir de igual a igual, yo a mí no me cabe ninguna duda. Pero vos comenzaste diciendo, no estoy de acuerdo con Ariel. Y no estoy de acuerdo, es muy pesimista. Para mí lo de Ariel ya para mí es muy pesimista. Demasiado. Ahora lo de Dani tiene otra perspectiva también, ¿verdad? No, pero él se va por la semántica, el tema. Que Dani todavía no sé qué piensa Dani. Bueno, pero te dice el sorteo, te dice. Un ateo converso de Fabio Martín ahora, porque yo creo... según él ni técnico tenía Olimpia. Y claro que no. Competir a Flamengo. El fútbol está lleno de ateo converso y también la otra cosa. No, pero está bien. Olimpia con Olimpia, a mí me extraña. Con o sin técnico, Olimpia es... No, pero es favorito Flamengo. Sí, eso sí. Y Fabio, vos te fuiste muy al extremo, porque yo entiendo que quieras diferenciarte muchas veces, y está bien, ¿verdad? Porque una mesa es así. Pero nunca nadie le tuvo pánico. Vos dijiste, no le tengo pánico. En el fútbol el pánico no existe en la previa, no existe. Más cuando estábamos hablando de dos equipos que están en octava final, pero ¿qué es favorito Flamengo? También con pero Fabio. Con la es el mismo Flamengo de años anteriores y Olimpia. Bueno, el primero que dijo eso fui yo. Sí, si vos estabas mirando otra cosa, ya coincidimos eso el lunes, coincidimos eso, Federico. Claro, lunes estamos hablando del tema. Claro. El Flamengo de Gaby Gol y Bruno Enrique, pero coincidí con Fabio que dijo después de mí algo que yo dije. No, pero él dijo como más cosas que vos. Al principio. Él dijo más cosas que vos. No creas. Mira que yo me expuse más, porque terminé con el tema que yo fui el que no expuse mis tres compañeros porque vos empezaste a dar la vuelta como un perro colí, hermano, que te da la vuelta. Es que encaró bien. Porque vos preguntaste Ariel, no. Yo entiendo tu euforia, pero un momento. Euforia no, estamos. No, pues se va a sacar los fines de semana, mano. Pero ¿cómo está?
Federico, quiero terminar ahí. Habla, Daniel, Federico, ¿vos sabés lo que es perro colí? Llegó a colí. Mira lo de que le trató, por eso no me ayudó la alerta. Claro. No, pero está bien porque estamos ni hablando, el sorteo se llama Flamengo, así es, ¿verdad? Ese era el tema. ¿Qué tal el sorteo? Bueno, el sorteo Flamengo. Mal sorteo, y cuando te dicen mal sorteo ya está hablando de el candidato. Olimpia repuntó, pero por eso dije, y cierro con esto, no es que uno relativice las cosas y dice, es difícil pero es fácil. No es así. Cuando habla que tiene que hacer 2 partidos perfectos, la gente de fútbol entiende de qué hablo, ¿verdad? Tener el mínimo margen de error, la que tenía a favor tenés que meterla, porque si vos te equivocás con este equipo, ¿cómo se puede haber equivocado con Patronato, con Melgar? No te perdono, así de simple el tema. Bueno, está así bien. Así de simple, así nomás. Así nomás. Ya sé, pero no es el mismo Flamengo. Eso nomás. Yo quiero ir más Olimpia, el hecho de que juegue primero de visitante es importante porque si saca un buen resultado allá, acá con el público, con la gente, Olimpia se transforma. ¿Acaso no fue favorito? ¿Ustedes no se acuerdan aquel partido en el que Ceballos, Marín y compañía fueron figuras en Río de Janeiro? Claro. Que lo termina como... Eso era un Flamengo que tenía jugadores que vivían de farra. Vamos a relativizar. Háblame de Fluminense. Con Fluminense sí. Con Fluminense sí. Pero no compares ese equipo tenía... Y aparte ese equipo Flamengo tenía a Ronaldinho en su peor momento y a Wagner Love, que los dos vivían de farra, pero era una cosa terrible. Y que quedaron afuera en primera fase, ¿verdad? Algo así fue. Sí. Clasificó la Nubia Meleque, ¿sabes? Y bueno, no. Ese Flamengo no. También me dio a un Flamengo en el 2002, me acuerdo, primera fase, atacaba a un joven Julio César. No, Olimpia tiene buenos recuerdos allá en Brasil, Maracaná 2002, empate, y este partido fue en Brasilia, el de Ceballos. De hecho, Benru nos manda los datos entre Olimpia y Flamengo, y recién se equiparó con lo que pasó hace 2 años. Yo quería cerrar nomás, porque entiendo tanto la exposición de Ariel, que enfatizó con el tema del sorteo y el rival, por eso yo dividía en 2 partes, y lo que acaban de decir, y creo en la diferenciación entre Fabio y Federico. ¿Por qué? Porque quedó muy reciente, lo que pasó hace 2 años nomás fue. Y yo me acuerdo inclusive, hubo gente que, porque aquella vez habíamos analizado y dijimos, más que nunca, porque no se habló de competir, se habló de una presentación decorosa. Y yo me acuerdo que para la vuelta, y uno tiene memoria, ¿verdad? Pero era lo mismo. Bruno planteaba, pero mira que Olimpia había perdido el partido de ida, en la noche de Azcarra. La noche del Tucu Salazar. Y había perdido 1-4, ¿verdad? Y porque esto es fútbol y tiene un componente emotivo, y está bien, ¿lo puede dar o no lo puede dar vuelta en Brasilia? Y había gente que criticaba porque uno decía, no. Yo dije que era imposible y una dirigente me... Bueno, acá la idea era, que se mejore la imagen que se dejó en la ida. No, pero que esto, o sea, yo creo que el énfasis es, en comparación a eso, no existe esa brecha que hubo aquella vez. Pero de allí a ir al otro extremo y decir, no, este es un duelo donde no hay favorito. ¿Sabes qué? Ese equipo era una máquina. El equipo que le gana a Vélez tan fácil las semifinales fue el año pasado. De Flamengo. Sí. Bueno, el año pasado Flamengo hizo una campaña increíble. Creo que había perdido un solo punto, o sea, había tenido un solo empate. No, por eso. Flamengo el año pasado. Ahora, yo creo que lo que Olimpia sí podrá hacer es capitalizar esto de todo lo que, por ejemplo, Olimpia fue un equipo que en la fase de grupos capitalizó correctamente lo que era una especie de contrapresión. Porque todo era, no es un grupo fácil, son rivales accesibles, en octavos no te va a tocar equipos como estos, y Olimpia cumplió, porque la historia marca que han habido equipos que en grupos accesibles no pudieron pasar. Ahora, vos entras ahora, por ejemplo, en la etapa de Globo, en estos momentos, ya el título es Fla-Flu se puede dar en cuartos. Que era lo que dijimos, o sea, y eso le viene bien a Olimpia. Y bueno, eso es lo que tiene que capitalizar, no decir, pero ¿qué le pasa a esto? No. Que lo desmerite. Pero también es cierto que se puede dar en cuarto. Claro. O acá si Olimpia 0 se podía dar en cuarto, y no íbamos a decir se puede dar en cuarto. O sea, es una noticia. Y si hay algunos que pueden darse ese lujo o jactarse de eso, son justamente los representantes de ese país. Entonces, desde ese lado, o sea, yo creo que en comparación a lo del 2021, o sea, la brecha no es tan grande por cómo terminó aquel global, pero voy nomás a que
Fíjate hasta cómo se dio la dinámica, porque hay un cruce directo entre los dos grupos. Porque se supone que si vos sos primero, y se acuerdan en la previa de Melgar dijimos, son 3 factores. Hay un factor definitivo, deportivamente hablando, definís en casa. Es ventaja, es ventaja. Hay un factor definitivo, que es el económico. Cobras $300.000 por ganar a Melgar. Y hay uno que es relativo, que el azar te va a definir. Ahora, ¿cuánto se va a cobrar si se gana un partido? Ya no hay eso. Ya no hay eso. Claro, porque vos cobras por instancia. O sea, es una redundancia. Si te dan una plata por pasar a cuartos... 1.250.000 te dan ahora, ¿verdad? Claro, pero ya no hay victoria, o sea, claro, plata por victoria, que es algo que solamente se implementó en la fase de grupos. Y ese tercer factor era relativo, que era quién te puede tocar. Mira, por ejemplo, ahora, capaz en Colombia se estén codeando y decir, mira si nosotros éramos primero. Digo por lo de Atlético Nacional, porque el Atlético Nacional va con Racing, que fue el primero del grupo de Flamengo. Sí, vos te imaginás lo que va a ser, hablando de la plata de la Conmebol, lo que va a ser la venta de entradas y los precios que le pueden poner los dirigentes de Olimpia a este partido de vuelta contra Flamengo, Defensor del Chaco. Esto es para mirar el otro lado de la serie, ¿verdad? Nos toca un rival difícil, pero mirá qué rival nos toca para octavo de final, primero día del mes de agosto. Se está jugando entre el 7, 8 o 9 de agosto. Una recaudación muy parecida a aquella del 2013 va a ser, ¿eh? Acá puede recaudar fácilmente una cantidad, pero que no va a llegar en 5 o 6 partidos en el campeonato local. Ese es el otro lado de la cuestión para la gente de Olimpia, la recaudación que puede tener el partido de vuelta contra Flamengo. Tengo un datazo para el elijo creer. Escuchen bien lo que les voy a contar. 5 menciones, Edgar, por favor. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Comprando tus paquetes con tus tarjetas de crédito Visión en Gol, líneas aéreas, accedes a 18 cuotas sin intereses y con tarjetas Signature y Black tenés 10% de descuento adicional. Conoce más sobre este y otros beneficios ingresando a www.visionbanca.com. Visión, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario. Todos los productos con descuentos especiales por nuestros 43 años y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta lavarropas Win, 6 kilos y medio, carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atiendan este dato, por favor. Vía Iván Alexis. La última vez que Olimpia tuvo que dejar al último campeón en el camino fue en la temporada 2002. Ahora, después de 21 años, intentará hacer lo mismo. Enfrentó a Boca, que venía como bicampeón del certamen en aquel 2002. ¿Qué pasa? Son estadísticas. Yo sí, no sé la cara que pone. Claro, Chundo, pasó. hermano. Yo estoy pasando una estadística. Sí, pasó en cuarto de bien final. trabajada Claro. de Iván Alexis. No tiene la culpa el pobre Gol de muchacho. Isasi. Gol de 1-1 allá en la Bombonera. Pues una estadística tipo, una jugada de bar rebuscada. No, pero claro, pero está bien que me sí, Octavo, no. No, celo por Iván. No, por favor, no. Por nadie, no. Me gusta el trabajo de él, pero me parece que cuando dijiste datazo esperaba otra cosa, sinceramente. En serio. Pucha, pero, bueno, ya está. La mejor casa de electrodomésticos del país. Atiendan este dato, por favor. Vía Iván Alexis. La última vez que Olimpia tuvo que dejar al último campeón en el camino fue en la temporada 2002. Ahora, después de 21 años, intentará hacer lo mismo. Enfrentó a Boca, que venía como bicampeón del certamen en aquel 2002. ¿Qué pasa? Son estadísticas.
Yo Sí, no sé la cara que pone claro, el Chunto, pasó. hermano. Yo estoy pasando una estadística Sí, pasó en cuartos de bien final, claro. trabajada de Iván Alessi. No tiene la culpa el pobre Gol de muchacho. Isasi. Gol de 1-1 allá en la Bombonera. Pues una estadística tipo, una jugada de bar rebuscada. No, pero claro, pero está bien si me decís, sí, Octavo, no. No, celo por quién, por Iván. No, por favor, no. Por nadie, no. Me gusta el trabajo de él, pero me parece que cuando dijiste datazo esperaba otra cosa. En serio. Pucha, pero, bueno, ya está. Yo no voy a decir más nada. Habla, Fabio. No, bueno, no quiero recalcar el camino que tuvo justamente Flamengo en esta Copa Libertadores, porque quedó segundo, ¿verdad? En su grupo. Había arrancado con derrota ante el Aucas de Ecuador 2-1. El equipo de Farías le ganó 2-1, lo que se habló, que jugó con suplentes y compañía. Después, en la segunda fecha, cuando... La misma semana que Palmeiras también llevó su... Debió recuperarse Flamengo, se recuperó ante Ñublense de Chile, le ganó 2-0 de local en Río. En la tercera fecha visitó a Racing, empató 1-1 el partido en Buenos Aires. En la cuarta fecha visitó a Ñublense, 1-1 el resultado. No le ganó tampoco a Ñublense en Chile y eso lo fue relegando al segundo lugar de la tabla. Para la quinta fecha, Flamengo recibió a Racing, le ganó 2-1 ese partido. El gol de Racing lo marcó Matías Rojas, golazo había marcado. Pero ganó Flamengo 2-1 en la quinta fecha. Y en la última fecha, Flamengo terminó goleando al Aucas 4-0, pero quedó en el segundo lugar de su grupo de la Copa Libertadores. Por eso es que va a enfrentar a un primero, que en este caso es Olimpia, partidos de ida y vuelta, primera semana de agosto en Río de Janeiro, segunda semana de agosto en Asunción, Defensores del Chaco. Vamos a los amigos del WhatsApp. Obi, habilitame, ¿qué piensan del Olimpia Flamengo? Repetir lo de Guaraní, Libertad, Copa Sudamericana, mientras probamos el audio acá, por favor. Bueno, cómo no, Libertad va a enfrentar la próxima semana a Tigre de Argentina, primero aquí de local y posteriormente en la Argentina. De esta llave, si sale Libertad ganador, va a enfrentar en agosto al Fortaleza, que terminó como primero de su grupo en Copa Sudamericana, y el caso de Guaraní, que va a esperar rival. Recién Guaraní va a jugar en agosto, va a esperar y va a observar el partido entre Botafogo y Patronato, que también se va a jugar a partir de la próxima semana. Aquí, fuerte candidato Botafogo para que Matías Segovia, enfrenta a su ex club, a Guaraní, en agosto, en la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Bueno, vamos a los audios, por favor. 0972-730-730. Bruno, hemos sido un compañero de a Flamengo favorito. Muy no sé, voy a ver el programa ahí. ¿Qué tal, Bruno? De Ciudad del Este te escucho todos los días y la verdad que la mentalidad ahí de la mesa me parece muy negativa. No hay que ser así. Olimpia es grande y está preparado para estos desafíos, así que la verdad que como hincha olimpista prefiero perder con esta clase de equipo que dan afuera que perder contra otro equipo mediocre. Así pienso yo. Gracias, saludos. Olimpia no tiene equipo para enfrentar al equipo brasilero. Yo le recomendaría... Acá es sencillo, Bruno, acá es sencillo. Que venga Flamengo. Olimpia se hace grande en casa. Que venga Flamengo. Vamos a dejarle afuera también, como le dejamos muchas veces a otros equipos. Y los cedristas que se callen nomás luego. Ellos no tienen vela en el entierro. Y ahí vos le tenés uno en tu mesa. Más, atención con la bomba que están tirando los oyentes, más datos estadísticos, atiendan esto. Para el elijo creer, 1979, Olimpia eliminaba a Boca, campeón actual en final. 1990, Olimpia elimina a Atlético Nacional, campeón actual en semifinales. 2002, Olimpia elimina a Boca, campeón actual en cuartos. ¿Quién es el campeón actual de la Copa Libertadores? Flamengo. Puede eliminarlo en octavos. ¿Qué me dice sobre esto, Ariel? ¿Qué quería te diga, Bruno? Yo no. Los recursos estadísticos terminan cuando
los jugadores entran a la cancha y comienzan a moverse la pelota. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. Se viene la Expo 2023 y Ochi renovó totalmente su stand para mayor comodidad y brindarte siempre lo mejor. Más entretenimientos para los niños, con un parque de diversiones renovado y ampliado, y preparando las más variadas y riquísimas picadas con toda la variedad de sus productos. Visita a partir del 8 de julio el stand de Ochi en la Expo. Está frente mismo al ruedo central. Ochi, el gusto es nuestro. Espectacular, Bruno. Estos son los partidos que va a jugar. Y me parece que Aguirre también, porque su esquema es muy contragolpeador. Y usted que tiene todos los datos, Bruno. Aguirre dirigió en Fluminense. Le llegó a ganar un partido a Flamengo. A ver, muchachos. Paulo, Inter. Puede ser. Bruno, Olimpia está para la cuarta. Soy Martínez y va al este. Bruno, Olimpia es un equipo grande. Olimpia es un equipo muy grande. Y los rivales que juegan contra él siempre le temen. Entonces, ya le habíamos... ¿Se acuerdan que le habíamos empatado en Brasil a 3-3? Y bueno, los antecedentes son muy importantes. Y yo creo que Olimpia tiene la fuerza moral, anímica y espiritual para salir adelante. Ahí. Sí, ahí ponemos la Olimpia grande, el tema de Bruno, ¿dónde fanático y no, Bruno? Va, ese 0-0 jugaron con Palmeiras contra el mamita de hoy. Con Olimpia Flamengo contra Beja, estadística es capaz. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá de Buenos Aires, Argentina. Estaba en Vapo y nada, colectivo en la línea 39. Bruno, Olimpia va a ganar ese partido en Asunción. Un empate allá en Brasil y ahí en Asunción va a ganar Olimpia. Hola Bruno, ¿qué tal? Amigo, hay que enfrentarle primero a los grandes y después dejar a los chicos. Y ahí ya asegurar cuartos y semifinal ya. No. Hola Bruno, te copio. Bruno Macio, pronto vos te pusiste nervioso. Que puta, hace 15 minutos el sorteo y ya te pusiste nervioso. Tu presión está por el cielo, o sea, ganan en abril. Yo pensé que por lo menos una semana antes iba a empezar tu nervio. 12-8. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de pechugón para los amantes del asado. Superprecio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, hay tiempo para redimirse. Hay tiempo para que uno pueda rectificarse, pedir disculpas, repensar lo que dijo, volver a opinar. Ariel, ¿querés cambiar tu opinión? El Flamengo Olimpia. No, ¿cómo no puede ser un panqueque? En segundo lo puedes cambiar de vuelta. No, para nada. ¿Te mantenés? Me mantengo. ¿En qué? ¿Y en lo que dije? ¿Y qué dijiste? Y que Flamengo es favorito de esta llave. ¿Y qué más dijiste? Bueno, más cosas argumenté, ¿verdad? Pero ya dije. Sí, no, pero la frase que querés escuchar. Sí, ¿cuál es la frase que dijiste? No, esa que claramente favorito es Flamengo. Ahí sí, favorito dijiste, creo que todos pensamos lo mismo que es favorito. Claramente favorito otra cosa. Y después dijo, si vamos jugador por jugador, gana lejos Flamengo, dijo. ¿Y sí? Con todo, con el decano, y ojalá que pase. Hemos señalado de Periel Cerrita, en Barillo y Maina. No, tranquilo. Micrófono, tranquilo. Bruno, ¿por qué vos te enojas?
Tenés que ser realista, hombre, igual que todos otros compañeros. Vean Olimpia Nindo Pereremo ahí enfrente de Flamengo. Si un jugador de ellos cuesta más que todo el mundo, ese con esta Tacuarina, ese con Pestañé y le va a meter como 7, 8 goles estilo fútbol de salón. Ahí se va a ver quién es el más fuerte. Y contra el equipo brasilero sabemos lo que no va a ir ni medio centímetro. Bruno Pones es uno de los pocos periodistas deportivos que le da espacio a la gente. No sé para qué llaman para criticarle. ¿Por qué no sintonizan a otra radio y ya estalla? Sencillo es. Soy Gustavo Segovia de J. Justo Saldívar. Muy buenas, Bruno, desde Málaga te saludo. La verdad estoy muy conforme, muy contento por el rival que le toca a Olimpia. Cuando más grande, más complicado es cuando Olimpia más se engrandece, Bruno. Y si caemos, pues caemos luchando. Así de simple, Bruno. Como dice el lema de nuestro país, vencer o morir, Bruno. Así de fácil. Estoy contento por Olimpia. Sé que va a pasar a la siguiente ronda. Ariel es el nuevo Kichipoca de los pronósticos. Dice, qué lástima para Flamengo, dice Adriana Calla. Federico, si vos querés revertir, hacer una revisión, chequeo bar de tu comentario. No, mira, fue tan ordenado que te parecía un escrito en lugar de un comentario vocal, ¿verdad? Y el favorito, estoy pensando incluso que en mi consideración está Flamengo por encima de River Plate, por ejemplo. Ni hablar de Boca, si le tocaba, digo, con respecto a los equipos que le podían tocar, y va a ser un rival muy duro. Y repito, vi hay gente de fútbol que está diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Hay que hacer 2 partidos perfectos. En el primero no recibir muchos goles, a venir acá y ahí sí confiar en esas 40.000 personas, pero no hay que equivocarse. Olimpia tuvo errores en algún momento. Quizá el partido por el rival perfecto que jugó fue el 3-0 contra Nacional de Medellín. Por la estatura del rival, porque era el partido del primer puesto, era una instancia donde todavía había algo importante en juego, y ese es el patrón a seguir, ¿verdad? Agazaparse, como lo está haciendo Olimpia, porque Olimpia es un equipo que sale agazapado y que sale rápido. ¿Sabes a quién es que pero yo tengo miedo? tiene, eso te iba a decir, tiene, por ejemplo, tiene respuestas individuales muy importantes. Yo le tengo miedo. Pedro. Acá sabes que están informando, perdón, sí. Federico, porque te estoy interrumpiendo, pero quiero leerte nomás este. Sí. Vané Casagrande dice, Gabigol no participó da actividade comandada por Sampaoli nesta manhã. O camisa 10 portando deve ser desfalque no jogo do Flamengo contra Atlético nesta noite. O sea, Gabigol está descartado. Sí. Por eso leíamos que Pedro va a ser el único punta. Sí, después está de Arrascaeta. Ese que se fue a la selección brasileña. Exacto, claro. El que llamó la atención cuando lo convocaron, que lloraba, que él no se esperaba la convocatoria. Gabigol para el segundo tiempo del último partido que Flamengo le gana 2-0 a Fortaleza. Claro, porque ahí es donde se produce la multa y la sanción posterior para Gabigol, porque se discutió con el vicepresidente del directorio del Flamengo, Marcos Braz. Fabio dice que puede atajar Rossi también, que fue reciente incorporación del Flamengo. El argentino lo llevó Sampaoli por el tema del juego que tiene con los pies. Entonces Rossi puede aparecer como titular en los octavos de final también contra Olimpia, hablando un poquito de la base que viene manteniendo Flamengo en los últimos meses. Fabio, ¿vos querés cambiar tu opinión, hacer un chequeo VAR? No, yo me mantengo. Para mí, hoy Flamengo está por detrás de Palmeiras y de Fluminense en cuanto a nivel futbolístico. ¿Y de River? Y de River puede estar ahí parejo. Último campeón de la Copa Libertadores, mi respeto, tienen grandes nombres, pero para mí Olimpia le puede pelear. ¿Y con respecto a Mineiro? Mineiro está ahí también. Libertad se descuidó, me parece que le pudo haber peleado hasta el final a Libertad, pero no es un equipo que, a mí te juro, no, si yo soy olimpista no me da miedo. No te da miedo. No me da miedo. Bueno, porque hay alguien que está aterrorizado, quiere entrar bajo parece que se viene la Tercera Guerra Mundial más o menos. ¿Los ojos? ¿Cómo? ¿Cómo? No, estaba queriendo saber quién es el que está aterrorizado. No. Fabio fue el que pánico utilizó ¿cómo se llama? Término pánico y terror, pánico. Pero, ¿qué término? Ariel. No, Bruno Enrique está volviendo a poco, no, Bruno Enrique le pone a Tálvaro y al Tuco, ahí no, el Tuco no llega, ¿no? No. Llamala a Johnny, quiero escuchar doble la opinión lateral de le pongo Johnny. ahí.
Quiero escuchar la opinión de Johnny. Acá ya hay alguien claramente flamenguista, hermano. Entraron Pedro y Bruno Enrique por Gabigol y Everton. Y bueno, mira. Everton nuestro cebollina, ¿no? Sí, bueno. Que era compañero de Luan, que la pasó mal ayer con la Le dio todo al Luan, sí. Chun, estás a tiempo. ¿Querés hacer una revisión, Bar, de tu opinión? No. Porque está medio con la línea un poco casi pegadita, Ariel, ¿eh? No, yo no sé, o sea, no sé si a vos, Bruno, esta idea de querer englobar a todo lo que hemos dicho en esta mesa, porque no es tan diferente salvo esta expresión de la claridad, que tampoco es una herejía, ¿verdad? Pero no, es que... O sea, vos no estás con él en el tema claramente favorito. No, pero que sea favorito, y tampoco me parece que es porque, yo vuelvo a traer el sorteo, o sea, le tocó el más fuerte que le podía tocar, de los 8 equipos que estaban en el Bombo 2. Entonces, bueno, pues no me decís pues nada, no, o sea, claro que sí, ahora vos sabés la cantidad de gente que nos está escuchando. Yo, por ejemplo, cuando Fabio decía, no, Flamengo es mucho más que Mineiro. No, es que vos me decís, le decía a la audiencia, a los compañeros, con todo respeto, ya que alguna vez me dijiste también, está diciendo una obviedad, porque ¿cuál sería la obviedad? Y que el peor de los 8 rivales que te podía tocar el Flamengo, no, el peor. Si fuese una obviedad, vos no lo hubieras preguntado. Y en relación a River, en relación a Mineiro, no. Para mí, de este bolillero 2, el que yo, siendo un creyente de que es una mentira, una falacia, eso de que hay que ganarle a todos para ser campeón en un torneo de este formato, yo siempre voy a querer evitar a los cucos. Dani, pero ahí pues ya un contexto general de la Copa Libertadores. ¿Por qué yo, cuando hago la pregunta si es superior a fulano, tal? Porque en realidad el que trajo a colación, me parece que muy interesantemente fue Federico, cuando dice... inferior superior a River, dijiste, ¿verdad? Sí, superior a River. De los cucos que se hablaba, para mí es superior a River y muy superior a Boca, de lo que se hablaban, ¿verdad? Y por eso ya entramos en un contexto general de ir midiendo un poco los equipos. Okay, es cierto, yo de los 8... Palmeiras, por no si te tocaba, Palmeiras no le podía tocar, pero claro, vamos a un contexto general. Si te tocaba Palmeiras, yo te decía, ¿sabes qué? Qué serie jodidísima, hermano. Qué difícil, qué difícil. Ahora, vos me decís Flamengo, el año pasado, creo que Ariel recordó, ya cuando Olimpia Cerro le ganó, tocó Palmeiras. Olimpia, es que, hermano querido, yo no sé cuándo se va a entender que Olimpia se transforma en Copa Libertadores de América. Olimpia y Flamengo no es la gran cosa ahora. Si vos me hablas del Flamengo de aquel, no sé, 2 o 3 años atrás, ahí yo te digo, hace 2 años y hace 1 año. Y sí, pero meses. El de hoy, está Vladimir Marín. Vladimir, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Muy buenas tardes a ti, a todos los que están ahí, todos los que escuchan. Bueno, gracias ídolo por atendernos. ¿Qué pensás de el cruce que tiene Olimpia ahora Flamengo? Que bueno, vos sí que tenés historia contra ese rival, ¿no? Unos años para acá la Copa Libertadores se ha vuelto un torneo muy competitivo, donde todos los jugadores están al 100%, donde tienen que dar el máximo, donde la mayor concentración es el mayor detalle que puede influir en un partido. Creo que Olimpia, la Copa Libertadores la está encarando con otra forma, otro ritmo, otro ímpetu. Creo que están saliendo los jugadores a dejar el nombre de Olimpia en alto, y eso creo que eso se ha visto en los partidos que hemos visto, y hay jugadores de mucha jerarquía, un técnico muy capacitado. Creo que va a ser un lindo partido, donde creo que menos errores cometa se va a salir ganando. Vladimir, ¿le ves con buena chance a Olimpia frente a Flamengo? Sí, Olimpia siempre tiene buena chance en Copa Libertadores. Creo que para nadie es una mentira que el escudo, la camiseta, el nombre de Olimpia es respetado en todo el mundo, y creo que eso no va a ser la excepción en ese partido, más con los antecedentes que han ocurrido entre Olimpia y Flamengo. No, lo que pasa es que el que te preguntó dijo claramente favorito, dijo, no, si vamos hombre por hombre, Flamengo. Está aterrorizado, parece que está viniendo la guerra de Rusia, Ucrania, acá a Paraguay, más o menos. Por favor, lo contrario me parece. Te cuento, Vladimir, está en modo pánico, está aterrorizado porque Olimpia va a jugar contra un tal Flamengo. No, creo que cada uno tiene su opinión muy personal de hoy en día sabemos que los equipos brasileños se están preparando de una forma diferente, lo que se está viendo en cada uno de sus equipos.
sus jugadores. Entonces creo que, pero a la hora de enfrentar a Olimpia es muy diferente. Creo que el jugador que viste la camiseta de Olimpia, como te dije anteriormente, parece que se impregna otro chip ese día, esa hora, en esos 90 minutos y creo que va a ser un lindo partido y que ojalá se pueda repetir lo que se ha visto en anteriores años. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Vladimir. ¿Estás jugando dónde o estás siendo técnico? Contanos un poco de tu vida. ¿Dónde estás? Yo terminé el año pasado de jugar y ya, gracias a Dios, estoy dirigiendo acá en la Liga Saltos del Guairá. Ya pasamos a semifinal. Ya el 16 de julio empieza lo que es el Nacional B y ya con la licencia A y con la Pro, buscándonos y trabajando muy duro para esperar la oportunidad hacia intermedia en primera división. Mira, ojalá. Salto al Guairá, entonces, técnico. Gracias, Vladimir. Siempre éxito, hermano querido. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Adiós. Sacame esa parte cuando él comienza a decir no. Que no es mentira eso de la historia, la camiseta de la Olimpia respetada. Poneme eso, Ovi, y sacame el versus del claramente favorito. Hace que hablen Vladimir y Ariel. ¿Me está entendiendo? Inteligencia artificial, hermano. Vamos a ver. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Hierro es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro es calidad. Hierro Pares Paraguay, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Tapero Villa con la Ford Ranger, ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Tapero Villa. Llámanos al 021-671-900. Es una pena como Ariel Julián no puede ser objetivo en su análisis y quiere menospreciar la historia del Club Olimpia. Se encuentra dolorido aún porque su club Cerro Porteño no pudo clasificar ni para la Copa Sudamericana. Pero bueno, el peso de la camiseta tiene mucho que ver en este tipo de campeonatos. Fuerza, Ariel. No, espectacular el que le tocó a Olimpia. A mí me gusta, me encanta. Y Olimpia, vos sabés bien, Bruno, en el campo internacional se agranda como un globo. ¿Qué va a pasar Olimpia? Buenas tardes, muchachos. Es dificilísimo Flamengo, pero no, es imposible. Yo vi muchos partidos de la Libertadores que jugó Flamengo y no son tampoco la gran cosa. Eso sí, no hay que perder las oportunidades de gol. Y a Olimpia le falta un zaguero central más. Hola Bruno, hola Federico, vaya Ariel, Cheto Cayo. Bueno, nos tocó el segundo rival más fuerte, ¿verdad? De los 16. Y vamos con todo, yo tengo esperanza porque podemos entrar a jugarle de contra, que es el sistema que más nos favorece. Entonces, para mí personalmente hay chance. No somos favoritos, pero hay chance. Siempre hay, cuando juega Olimpia siempre hay chance. Hace la mística. Acá más que nunca Olimpia reforzada, Bruno. Por un delantero definidor. O reforzada, sí o sí, ya pagan todo lo posible el presidente reforzado, porque si no, cualquier equipo no creo no me lo ha Olimpia. En el primero a no recibir muchos goles y Federico. Como si juega que Olimpia ya vamos a meter perder hoy a meter. 1-0 Olimpia le va a ganar ya en el Maracaná. Apenas se mata Cerrita espera venir al programa. Bruno con Carlos Kempe de Madrid, España. Se juega 180 minutos, así que es boca cerrada, no entra mosca. Olimpia es grande, tricampeón de América y así no más. ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal Chun? Bruno, vos parece que solo vos no lo que tenés la razón ahí, dejarle a los otros que opinen bien ya. Vos parece que son muy olimpistas ya demostrados.
Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes el litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel C10 a 9.850 guaraníes. Aprovecha Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Y llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el pacto, con el sello y garantía de base. A ver, vamos a escuchar. Yo quiero que Johnny sea una especie de juez de los comentaristas. ¿Qué pasa, Chun, hermano? ¿No querés vos ser... vos no podés entrar bajo el escrutinio del querido Johnny? No, yo, creo que los que estamos con cierta exposición pública siempre estamos bajo el escrutinio. Por eso, vamos a ver qué dice Johnny. Tipo, Ariel, ¿cómo no de los compañeros? No tenés problema entonces. No, pero yo creo, yo lo que quiero es que el compañero no se inhiba, no se achique, porque Fabio, que venga con todo. Que venga con todo, Federico. Bruno, escúchame, al revés, yo creo que le está dando una mochila muy pesada. Johnny cuando dice, Johnny no comenzó ayer, Chun, tampoco le quiera amilanar de entrada. Ayer, por ejemplo, dijo una cosa, después medio que y le dije, ahí se rió, y sí, chau, me dijo. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Te dijo chau? No, y sí, porque medio que quiso tirar, le dije, no, como si ese pensamiento tuyo es cierto y después... No tienen problema, Federico, no tienen problema que sea juez. No, el juez. Sí, juez de los comentaristas de juez. No estoy de acuerdo. Después del Olimpia Flamengo, ¿cómo? No estoy de acuerdo. Yo quiero escuchar su opinión, pero que sea juez, no. ¿Por qué, Federico? ¿Y por qué no? ¿Cómo va a ser juez? ¿Por qué o sea, lo juez? que él diga va a ser la verdad sobre el trabajo de uno. Claro. Él tiene la libertad de expresarse. Yo quiero escuchar la opinión de Johnny, pero de ahí que antes diría, me gustó lo de Ariel, por más que ya le gustó lo mío y no le gustó lo de Ariel, no estoy de acuerdo, no. ¿Ariel? Y que entra a dar su opinión. Claro, eso sí. Por la propia, y punto. Claro. Pero a la pucha, pero vos vas eso, comandante. Pero siempre entró. Esa es su opinión y punto. No, pero al revés también uno puede decir, pero ¿por qué vos querés endilgarle una autoridad porque Johnny es natural, es un tipo... que acá somos todos artificiales. No son artificiales, pero él pues tiene una que nosotros ninguno tenemos. Es muy natural, sí, es muy... Tiene una espontaneidad, también, tipo, o sea... de calle, se le salen las cosas así. Sí. Y si tu juez... Esperamos un rato, ya viene Johnny. Carga en NRG, la distribuidora de combustibles, con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones NRG y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos NRG, energía para el Paraguay que trabaja. NRG, energía de calidad al precio justo. Leche Trébol es la marca ganadora Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortizer, con la promoción de Interfisa Banco por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito. Generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. ¿Cómo vas, Johnny? ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, ¿querés entrar de pleno? Entrame, Johnny, de pleno, por favor. No, sin ningún temor alguno. Sí, dijiste que podía analizar el análisis de los compañeros. Sí. Y mira que soy tipo ese juez que está ahí sobre el escritorio, o sea que frente al escritorio y escuchando a Federico, Ariel, digo, estoy de acuerdo con ellos. Lo escucho a Fabio y también el que no me quedó muy clara su postura fue Daniel.
¿Cómo? Dani, no te quedó claro. Sí. A ver. Interpelalo a Dani como juez, dale. No, simplemente tener una conversación con él, no. De paso con Dani, tu compañero de trabajo. Chun, ¿quiere hablar contigo? Dice, hermano. Él está en su despacho del juzgado. Bueno, te llama para declarar, hermano. Habla con él. No me quedó claro nomás, Daniel, si estás hacia Fabio o hacia Ariel. Yo te digo, lo escucho a Fabio y digo, mira que tiene razón. Lo escucho a Ariel y quedo también medio dudando. No, pero juez, entonces, ¿cómo que tengo que usar una tercera es una situación opción? Bastante... no es una situación clara, Daniel. No sé si me explico. No. Yo creo que no se hizo... Daniel no se fue hacia la línea ni de Ariel ni de Fabio. Es que yo no veo una gran división. Yo sí lo que vi es el tema de... Hubo una palabra que usó Ariel, el tema de claro, ¿verdad? Y el tema de la comparación individual, pero después creo que todos argumentaron prácticamente lo mismo, porque ni siquiera Ariel lo dio por eliminado, ¿verdad? O sea, que es lo que entre comillas se reclama en este tema del famoso antagonismo. Entonces, como también, o sea, Fabio lo que dijo es que no ve que sea aquel equipo omnipotente, pero tampoco es que dijo no, o sea, si Olimpia no pasa a Flamengo. Acá yo escuchaba algunos audios y la gente decía me gusta, y reglón seguido, además de lo que es un hecho el tema de la historia y el peso, decía... ¿Cuáles son las fechas, perdón? La primera semana de agosto la ida y la segunda semana de agosto la vuelta. Es decir, Olimpia va a jugar las primeras 5 fechas y luego va a jugar en el Maracaná, después va a jugar contra Cerro y luego va a jugar en el Defensores del Chaco. Guaraní, Flamengo, Cerro, Flamengo. Guaraní el rival de la quinta. Sí, señor. Bueno, entonces esa es la ruta, ¿verdad, Johnny? Sí, Guaraní, después va a Río, viene, juega el clásico cancha Cerro y ese miércoles probablemente el partido ante Flamengo en el Defensor del Chaco. ¿Ya pudiste captar reacciones, sensaciones ahí en el seno del club de lo que fue el sorteo, Johnny? Y que hay que jugar, es cierto, nadie te va a decir, Daniel, no, estamos derrotados, estamos eliminados, no, aquí hay que jugar, esa es la lectura que se tiene el Olimpia sobre el rival y tratar de aprovechar una situación de esta naturaleza. Si no podés clasificar, puedes sacar provecho en lo económico. Hay que ver en qué momento la institución habilita para que el socio pueda comprar las entradas y, lógicamente, al ser Defensor del Chaco, también tendrá chance el hincha que no es socio de Olimpia. ¿Te supieron decir cuándo más o menos se pondrían a la venta? Porque acá marcábamos, o sea, quieras o no, es una atracción tener a estos equipos, o sea, siempre está ese contrapeso de lo deportivo. Si te hubiera tocado un Deportivo Pereira, el gancho era lo deportivo, de decir, vayamos al paso. Y lo que siempre hablamos de lo que fue aquellas eliminatorias contra la Argentina de Messi. O sea, la gente fue a verle a Messi, pero acá va a ir a verle a Olimpia, pero... Definiendo. Claro, la idea es antes de la incertidumbre de la ida. Porque generalmente, pues la otra vez, pues, cuando eliminó al Inter, después le tocó Flamengo, no había tiempo para hacer una venta anticipada como así ahora. Ahora vos, a ver, hoy es 5 de julio, poner en venta la entrada la semana que viene y vas a tener una muy buena venta. Y no te arriesgas a lo que vos decías, porque si estaba ajustado, pues iba a ser miércoles juega en Río de Janeiro, jueves venta en Asunción. Ya con el resultado, pero ahora tener tiempo para hacer una venta bien anticipada, como ha hecho Olimpia antes con fase de grupos y otro partido, y va a haber una muy buena preventa sin dudas. Es así, Johnny, me parece que todos aquellos lugares, me estaban contando que creo que por Twitch estaba Ale Silva golpeando la mesa diciendo que sí, que esto así tipo Cardona, estos partidos son los que nos gusta jugar bien, que le tocó Flamengo, y está bien, es el sentir, como dicen los hinchas, sí, mejor quedar eliminado con un rival como este que con otro, y sí, totalmente de acuerdo, si nos atenemos a la última eliminación de Olimpia, salvo la de Flamengo que fue indecorosa por la diferencia de gol, pero después hubo con el Fin y otros equipos que no están a la altura de la historia de Olimpia. Flamengo sí está a la altura, y si vos mirás el lado lleno del vaso, que el que muchas veces mira el hincha, mira el lado vacío, el lado lleno, es un partido para motivar, para hacer partidos perfectos, y qué te puede dar si
eliminar a un gigante como este, no, porque es un gigante. A no dudar, este equipo volaba con energía y luz propia hace unos cuantos meses. Y vamos a averiguar, ya que estamos, a ver cuándo van a poner meta en la entrada, que me parece que al hincha le va a interesar y también al socio. Imagínate, Johnny, ponen en meta la entrada y hacen la famosa campaña de estar al día con tu carnet y tener regalía, tener oferta. ¿Vos sabés cómo van a captar socios de vuelta? Y de hecho el calendario ayuda porque al ser en los primeros días de agosto, yo ya me imagino que va a ser un requisito, pero obligatorio, estar al día del mes de agosto para tener los beneficios para el partido contra Flamengo. Ahora pasó con Melgar, claro, que para allá para uno había que estar al día en el mes de junio. Fue así, ¿verdad, Johnny? Sí, mes de junio, Federico, y si ponen ahora dentro de muy poco tiempo, no creo que la otra ni esta o la otra ya se tenga a disposición las entradas, pero por lo menos después de la quincena de julio también obligar al socio a estar al día, y aquel socio, claro, que tiene privilegio que pueda asociarse en ese momento. Pero fíjate que lo de Melgar entraba dentro de la lógica, o sea, el partido contra Melgar fue la última semana de junio y lógicamente vos tenías que estar al día ese mes para usufructuar el beneficio. Fíjate que esto es en la primera quincena de agosto y para el club va a ser un gancho importante que el socio tenga que adelantar su pago para estar al día porque el partido es en la primera quincena. Y recordemos que en agosto también se juegan cuartos de final. Tiene que ser en el Defensores ya, ¿verdad? Por requisito de la Conmebol. No puede jugar Olimpia para uno. Será en el Defensores del Chaco. Eso está totalmente confirmado, el escenario Defensores del Chaco. Sí. Bueno, perfecto. Johnny, para cerrar y aprovechar el contacto, ¿cuál es el equipo que prepara Aguirre para esta primera fecha versus Tacuario el sábado? Sí, y es el mejor equipo que tiene actualmente Olimpia, con Gastón Olveira, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Facundo Zavala, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Iván Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paiva. Por ahora, Guillermo Paiva va a arrancar el campeonato, va a jugar ese partido también ante Flamengo, repito, por ahora. Veremos qué pasa en la semana en esa reunión entre Reggie Márquez, representante del futbolista presidente del Olimpia, y también el futbolista Guillermo Paiva. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. A ver lo de Ale Silva, por favor. Ale Silva en Twitch. Flamengo con Olimpia. Flamengo Olimpia. Dámelo ahora. Si no vamos a tener que enfrentar. De una. ¿Qué se quejan? No vamos a tener que enfrentar. O ahora, o en cuarto, o en semi, o en final. Vamos a ver para qué somos buenos. Si queremos ver para qué somos buenos, ahí va. Para la gente, Flamengo no es el mismo Flamengo de la vez pasada, del cruce pasado. Claro. No deja de ser Flamengo. Boludo, pero ¿qué pasa? Capaz que no lo pedimos ahora y te tocan cuarto, te tocan semi o te tocan la final, lo vas a tener que enfrentar. Lo vas a tener que enfrentar y te vas a tener que cruzar. A mí, ¿sabes lo bueno que tiene esto? Que vos si le ganás a Flamengo salís con una polenta acá. A mí me encanta, claro. Ay, bueno, ahora hay que jugar, ¿Contra quién fue el cruce? Ahí está. Alejandro Silva hablando ya de Flamengo. Porque iban hablando de cada rival, ¿verdad? De las posibilidades. Y le secunda Olveira. Y dice, qué lindo, dice. Que venga, dice Alejandro Silva. Sí. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas o de filtraciones como Reboteca impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Reboteca son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gente, ¿cuántas estrellitas pero tiene la camiseta del Flamengo? ¿Y la de Olimpia?
por historia, por grandeza, mínimo de igual a igual. Y que conste que ellos construyeron esta historia más recientemente a platazo limpio. Está bien, hay que invertir, pero a platazo. Y con eso, con esa inversión ellos van a entrar a la cancha. Olimpia construyó esta historia con sacrificio. Y con la casaca Olimpia le va a entrar y con su gente le va a dejar fuera. Vamos Olimpia, carajo. Estos son los partidos que yo quiero ver al Olimpia enfrentar, jugar, un equipo grande, ¿verdad? No como estamos acostumbrados aquí, que el Olimpia tenga que jugar con equipos pichirulos como Cerro y Libertad. Buenas tardes a la mesa. Acá de Encarnación te estoy mensajeando, Bruno. Olimpia va a pasar y se van a recordar todos esos periodistas que están hablando que el otro es, como dicen ustedes, que es el favorito. O sea que, no, Bruno, vos no decís eso. Tus compañeros, que son muy pesimistas, tiene el chip paraguayo, por eso ellos no progresan y se achican ante esta clase de rivales. Che, el Barra Brava está descontrolado, está buscando cualquier dato, a ver si se agarra de alguna, se cuelga de alguna. En el año 406, Olimpia perdió por 2 puntos y después salió campeón. En fin, el Barra Brava está... Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Flamengo. Bueno, Flamengo, el vigente campeón, que terminó segundo en el grupo Flamengo. A con 11 unidades. Ahora va a conocer el rival. Veremos si puede tocar o no un clásico carioca. Olimpia Flamengo. Será el duelo de octavo de final. La ida en Río de Janeiro y la vuelta en el Defensores del Chaco. Ariel, Olimpia Flamengo, hermano querido. Claramente Flamengo favorito. Pegamos Olímpia, Palmeiras e Galo. Atlético Paranaense da altitude. Pegamos Olímpia, garoto. Flamengo e Olímpia nas oitavas da Libertadores, eu não acredito. Pegamos Olímpia, sensacional, sensacional, graças a Deus. Sensacional. Ariel, Olimpia Flamengo, hermano querido. Claramente Flamengo favorito. Vladimir, ¿le ves con buena chance a Olimpia frente a Flamengo? Sí, Olimpia siempre tiene buena chance en Copa Libertadores. Para nadie es una mentira que el escudo, la camiseta, el nombre de Olimpia es respetado en todo el mundo y creo que eso no va a ser la excepción en ese partido, más con los antecedentes que han ocurrido entre Olimpia y Flamengo. Bien Ceballos con la pelota, deja para Biancucci tras un rebote en el hombre de Flamengo. Biancucci se mete, Marín que va pidiendo Marín. ¡Gol! ¡Olimpia, Marín! 13:36. Tenemos que cumplir con los servicios. Vamos con la noticia internacional primero. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, entre las noticias destacadas estamos viendo lo de Mbappé. Aparentemente ya hay un enojo de nuevo con él. No está cerrando con el Real Madrid, tampoco está hablando con el PSG. O sea, él está en disputa con el PSG y al Real Madrid no hoy fue presentado. En realidad, hoy habló el presidente del PSG y dijo, no, el gratis no se va a ir. No, más vale, lógico. No, y Liverpool también él lo quiere quiere irse gratis, ese es el tema. Ah, gratis no, quiere. No, él mira. dijo, yo me voy a quedar en PSG, Claro. voy a cumplir mi contrato. Y el dueño le dijo, no. Yo quiero que vos sigas, vos querés seguir,
firma acá el nuevo contrato, porque Claro. vos gratis no te vas a ir la próxima temporada si sos el mejor jugador del mundo. ¿Y qué va a hacer? ¿No le van a hacer jugar? Esa es la parte que, por eso, o sea, el dueño lo que dice es, si vos no firmas, nosotros tenemos que venderte. Claro. O sea, yo tengo que hacer caja. Y él lo que quiere es, no, yo voy a cumplirme con, voy a jugar Pero si el acá. jugador no firma, no se puede hacer la venta. Y bueno, pero por eso... Vos sabés muy bien eso. No, claro, por eso el rebote, porque hoy habló es más, estaban yendo los periodistas y le dijo, yo le voy a responder lo que todos ustedes quieren. Y dijo después, vamos a otra cosa. Se quedaron todos callados, seguro. A ver. Claro, y porque Luis Enrique ya... Luis Enrique asumió. Martínez, nuevo técnico del PSG, ya fue presentado hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Nuevo sabor asado, pollo condimentado fresco de Pechugón. Para los amantes del asado, superprecio lanzamiento. Encontralos en la sección de frescos en los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hacemos el repaso de lo que va a pasar con los equipos paraguayos a partir de ahora. Vamos a la Copa Sudamericana, que fue sorteada en principio al mediodía. Libertad va a enfrentar a Tigre, como ya era sabido una vez que no pudo lograr acceder a octavos de Copa Libertadores. Libertad Tigre, la próxima semana aquí en Asunción, la siguiente semana de visitante en la Argentina. El ganador de esta llave, esperemos que sea Libertad, va a enfrentar a Fortaleza en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y el otro representante paraguayo, Guaraní, que no juega los playoffs, espera rival, va a enfrentar en el mes de agosto al ganador de la llave, Botafogo Patronato. Claramente favorito el equipo de Matías Segovia, el Botafogo, líder de Brasileirão, que está para ganar esta llave y enfrentar a Guaraní en la fase de octavos de la Copa Sudamericana. Y por supuesto, Copa Libertadores de América, Olimpia va a enfrentar al Flamengo, primera semana de agosto, sería entre el 2 y el 3 de agosto, miércoles 2, jueves 3, para enfrentar al equipo del Flamengo, primeramente en Río de Janeiro, la revancha aquí en el Defensores del Chaco. Si Olimpia pasa en cuartos de final, va a enfrentar al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Fluminense de Brasil. Esto decía Vladimir Marín, hombre que vistió la casaca de Olimpia. ¿Cómo lo ve el equipo franjeado para los octavos? Para nadie es una mentira que el escudo, la camiseta, el nombre de Olimpia es respetado en todo el mundo y creo que eso no va a ser la excepción en ese partido, más con los antecedentes que han ocurrido entre Olimpia y Flamengo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado del ingreso a la Costanera, en una de las calles de ingreso, mejor dicho, estamos hablando de la calle Río Ipané. Y no te olvides de visitar a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día.
día. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Bueno, vos tenés la programación del campeonato para recordar, Fabio. Arranca todo el viernes. Sí, con el partido entre Resistencia y General Caballero. Ellos van a darle apertura a este segundo torneo del año. 17 horas para Resistencia y General Caballero. Y también el día viernes, partido de segundo turno. Va a debutar el campeón Libertad. Va a enfrentar a Nacional en la Huerta, 19:30 horas. Para el sábado, Trinidense de local en su estadio en el Martín Torres recibe a Ameliano a partir de las 16 horas. Y posteriormente Olimpia. Su primer partido va a enfrentar a Tacuarembó y Manuel Ferreira, 18:30 horas el día sábado. Para el domingo, Luqueño va a enfrentar a Guaraní a partir de las 16 horas en el Feliciano Cáceres. Y Cerro Porteño va a enfrentar a Guaireña a partir de las 18:30 horas en la Nueva Olla. Recordando que los más comprometidos en el promedio por ahora son Resistencia, que tiene un promedio de 1 punto, y Tacuarembó, que tiene un promedio de 1,030. Un poquito más alejado Guaireña, pero amenazado también con 1,088 en la tabla de promedios del torneo local. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan más rápidamente y se absorben de manera eficaz. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de Éticos. Para ser mayorista en el Cacique es muy fácil. De por sí el Cacique ya vende súper barato, pero llevando 2 o 3 unidades del mismo producto, llevas aún más barato. Este beneficio tiene casi todos nuestros productos. Ya sabes, sos mayorista en el Cacique llevando 2 o 3 unidades. No tenés que hacer ningún registro. Los documentos directos en caja y con todo medio de pago. El Cacique mayorista minorista sí te conviene mucho más. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Mañana alrededor de las 9 de la mañana, 8 y pico, es anunciado el arribo de Juan Ángel Napuz, Fabio. Sí, está prevista la llegada de Juan Ángel Napuz a nuestro país, tras la liberación que ya se va a dar en el día de hoy, con las documentaciones correspondientes, migraciones, y mañana por la mañana está prevista la llegada de Juan Ángel Napuz a nuestro país. A propósito de mañana, también dentro de las actividades que vamos a tener, convocatoria de prensa en la APF, 12 horas, al mediodía va a hablar Ever Aquino, de la dirección de árbitros. Van a hacer una evaluación de la que ha sido el torneo. A mí me parece que no fue prolijo lo que pasó, porque hablaba con los medios, después eso se frenó, se diluyó, se fue... Yo le preguntaría a Ever Aquino, no sé qué compañero va a ir, pero yo si soy le preguntaría, ¿qué opina la dirección de árbitros sobre la no designación en la Conmebol de los árbitros paraguayos, y si ellos no enviaron alguna vez una documentación o una nota? Sí, envió, no lo hizo Ever Aquino como titular de la dirección de árbitros, sino que lo hicieron los árbitros FIFA. Sí. Una nota enviaron a la Conmebol. Y bueno, pero él como director de árbitros... Lo que pasa es que tienen la misma mordaza en el siguiente sentido, que saben que no pasa por una cuestión de nivel. Creo que la última vez que se le hizo la pregunta a Robert Harrison también ya le dijo, no, pues ya me hiciste esa pregunta. O sea, porque está en otras esferas desde ese lado. Y creo que una de las últimas cartas ya era así tipo, por favor designen, no, y si por ahí te molesta, no, el famoso, no sé qué es lo que hice yo para molestar, pero si algo pasó, disculpa. Ya era un nivel, ¿por qué? Ellos están en la línea más débil de esa cadena de lo que es el mundo del fútbol. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Bruno, saludos para vos, compañeros de la audiencia. Bueno, te escucho muy en el fondo, Gerardo. ¿Por dónde estás vos, Gerardito? Hola. Ahora ahí, sí. Ahí. Bien, ahora Perfecto. sí. Bueno, Perfecto, debuta señor. Libertad, el último campeonato nacional, el viernes a las 19:30. Recibiendo a Nacional en Tuyucuá. Y la base del equipo está. Trabajaron esta mañana los liberteños, como es habitual, en el predio de la Fuerza Aérea. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Matías Espinosa, Tito Villalba, Diego Gómez, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Enzo González, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Por ahí estaría la formación de Libertad para recibir en la primera fecha de clausura a Nacional, repito, en Tuyucuá el día viernes. ¿Tacuara Cardoso cómo está? Tacuara Cardoso por ahora no va a ser titular. Roque es el indicado como titular, pero vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Pero hoy Roque arranca de titular en el equipo liberteño, tal vez lo guarde para Sudamericana, porque tendrá que enfrentar primeramente aquí en el Defensores del Chaco a Tigre y después un partido de ida y vuelta para después enfrentar de esa combinación al Fortaleza en Copa Sudamericana en octavos de final. Perfecto. Dos partidos aguarda Libertad por Sudamericana y después sí, al sede tendrá que enfrentar a Fortaleza. Y yo estimo que va a pasar Libertad a octavos de final de Sudamericana. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, Rubén Darío nos pasa aquí los datos que tienen que ver con Diego Aguirre dirigiendo contra Flamengo a diferentes equipos: Inter, São Paulo, San Lorenzo de Almagro y Atlético Mineiro. En resumen, son 4 derrotas que tuvo ante Flamengo, 3 victorias Diego Aguirre y un empate. Esas tienen que ver entonces con las estadísticas de Diego Aguirre enfrentando a Flamengo. Él no dirigió al Flamengo, por supuesto, pero sí dirigió a equipos de Brasil como el Inter, el São Paulo y el Atlético Mineiro. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Ariel Corón nos cuenta su opinión porque es cerrista. Todos los cerristas piensan así. Tengo 25 grupos de WhatsApp y toditos los cerristas opinan la misma cosa opinan. ¿Por qué? Porque no saben pues lo que es el Olimpia, no saben lo que es el fútbol. Ese es el problema.
La camiseta pesa mucho, la camiseta es el problema. Jamás va a ser como el Olimpia este Cerro Porteño. Uno, te das cuenta, Ariel le compara a Olimpia con Cerro en octavo, eso. Olimpia es incomparable. Ustedes los periodistas, pero ¿cuándo van a aprender eso? ¿Por qué no copian de locura, pa? Ellos a cualquier equipo de la B le agrandan, no están achicándole como ustedes a cualquier equipo. Tienen que tener más, tienen que ser más mentirosos ya, y agrandarle al equipo paraguayo. El Flamengo no vale caca la pendeja. Bruno, en algunas cosas vos sos muy inocente, o sea, por ejemplo en este caso, en querer hacerle entender a Ariel que Olimpia se transforma. No te va a decir, no te va a reconocer porque es cerrista, Ariel, es cerrista y es muy fanático. Ese es su problema, Bruno. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Chum, vos que seguiste el tema de Naput, a este bandido pues se le llegó a sacar la plata que robó ya. ¿Devolvió por algún monto? Yo no recuerdo. No, pero ese rapaz tembó ahí festejando porque le tocó. Bruno, primero tienen que pasarle al árbitro. Primero, porque todos los árbitros son brasileros. Le apoyan a los equipos brasileros. Bruno, tú sabes, ya cambiaste en Olimpia con la panorama, andas ahí, tiene equipo segunda división y va a tocar la luego tiene Olimpita y a jugar mi pichiluro ni me a ver Paraguay y Cerro Libertad, mi andi y a Libertad la papá con Paraguay, Bruno. Y maite y mala Olimpia, mi andi y por acá veía, güey. Y la realidad de ustedes, amigos olimperos, que sin amaño no ganan nada, no. Simple. Lo de Ariel quedaría como el Chung versión 2.0, cuando Chung dijo que Cerro era el no sé qué, el equipo que todos le tenían miedo. Bueno, esa onda va a ser ahora. Ahí a los hermanos Rita le digo, ustedes en las calles ese café. A usted le ganó Bolívar que no gana hace 80 años en Copa Libertadores, ganó 4-0 en su cancha. Ustedes métanse algo ahí atrás y cállense, no tienen derecho a opinar. Bolívar o vender picar. Un ratito, informe de Gerardo Figueredo, Felipe Salomoni, un lateral izquierdo que está en la reserva de River. Viene para Guaraní, 20 años tiene. Y otra que tiene que ver con Guaraní, el arquero Aldo Pérez, que últimamente estuvo en Guaireña, suele ser convocado por Guillermo como un arquero, va a Nacional a préstamo, para que vaya teniendo también una formación más importante. Entonces Aldo Pérez va a Nacional, es jugador de Guaraní, que estaba anteriormente en Guaireña. Un arquero de proyección que tiene el equipo aurinegro, entonces, entre los fichajes de Nacional para la clausura. Qué puta con cerrista será, qué puta carajo. Ellos juegan con el Real Garcilaso, que le eliminó por goleada. Y con la Nicaragua quieren opinar. Bruno, este va a cerrista, ¿cuál va a con Jatán? Jaupe, Bruno, va a la porte tranquilo, pa' venir, saluda a la mesa ahí. Jala legalmente con equipo por línea investima a la YouTube, a la cota de la Olimpia, hablando y como es tu paciencia y con la mitad. Ay, se está cerrita, pero ayer me la pende de Consuelo, porque Olimpia vota Flamengo. Buenas tardes, Cardinal Deportivo. Olimpia se va a encargar de hacerle callar la boca a estos anti-olimpistas, estos periodistas, pero bueno, una vez más la Olimpia le va a hacer callar la boca. Flamengo 14, Olimpia 0. Flamengo. Mamita quería con acerristas, qué puta, Bolívar prende Picasso. Bruno, en Brasil 1-1, en Asunción Olimpia gana 1-0.
Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de pollos Don Juan. Eleva tus asados al siguiente nivel. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y haz de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamar a uno de los móviles de Don Juan al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Bruno, ¿cómo estás? Va el aporte ahí para Arielito nomás y para los cerristas. Mientras que siga jugando la Copa Libertadores, Olimpia tiene chances hasta de volver a ser campeón. O para los eliminados. Todo barrio obrero estuvo pendiente del sorteo, como si fuera que llevan a jugar. No, cada semana mi cerita va a opinar Olimpia partido, que es bueno, y ni Sudamericana, mucho menos la Libertadores. Bruno, cierto con la gente de Ariel, de que estoy donde pensas o pensado. Algo es Ipona favorito Flamengo es ande que estoy donde Utajaisa es no. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal para vos y para tus compañeros de la audiencia? Una pequeña acotación nomás quiero hacer. Nosotros jugamos contra un equipo de segunda. Nosotros los Olimpistas, ¿cierto? Clasificamos, le ganamos, clasificamos. Pero hay un equipo que jugamos con equipo de primera y no clasificamos ni ese equipo de segunda. Sigue en competencia y otros van a mirar del sofá nomás ya ahora los partidos. Así nomás.